Oh, este capítulo, sí me dejó muy intrigado, espero lo disfruten tanto o más que yo, recuerden compartirlo, gracias. Volumen 5 capítulo 3, mediados del mes 8, día 26, 15 y 27. Después de escoltar a la anciana hacia su casa, Sebastián se dirigió hacia su verdadero destino. El lugar hacia donde se dirigía estaba rodeado de muros anchos. Más allá de ello, se podía ver 3 torres, cada una tan grande como un edificio de 5 pisos de altura. Ninguno de los edificios ubicados alrededor de la zona era lo suficientemente grande como para igualarse a las torres. Esto ocasionaba que las 5 torres pareciesen increíblemente altas. Las torres estaban rodeadas por diversos edificios estrechos de 2 pisos. Este lugar era la sede del gremio de magos del reino. Ellos requerían de un amplio espacio y terreno con la finalidad de poder desarrollar nuevos tipos de magia y para mejorar a los lanzadores de magia. La razón por la cual ellos poseían un terreno tan grande, incluso sin tener financiación por parte del reino, era porque el gremio de magos eran los encargados de la creación de artículos mágicos. Por lo tanto, ellos se dedicaban a crear artículos y venderlos de forma que puedan pagar todo el terreno. Finalmente, él pudo avistar una puerta con un aspecto descuidado. La puerta hecha de madera estaba abierta y conducía hacia un edificio de 2 pisos. Al lado de la puerta había numerosos guardias con armaduras de cuerpo completo. Sin ser detenido por ninguno de los guardias que estaban alrededor y recibiendo solo una mirada superficial, Sebastián ingresó por la puerta. Más allá de eso, había un conjunto de escaleras que llevaban hacia otra puerta que se conectaba con un espléndido edificio, con paredes hechas de mármol blanco. Esa puerta se encontraba totalmente abierta como si tratara de invitar a los huéspedes. Al pasar por esa puerta pudo avistar un pequeño salón de entrada, y más allá de eso estaba el vestíbulo. El techo de la sala estaba adornada con innumerables arañas que iluminaban el lugar con magia. A la derecha estaba el vestíbulo, con numerosos sofás donde varios lanzadores de magia parecían estar comerciando. A la izquierda había un tablón de anuncios. Numerosos aventureros y personas relacionadas con el uso de la magia estaban mirando fijamente a los pergaminos clavados en el tablero. Más adelante, varios hombres, mujeres y jóvenes se sentaban detrás de un mostrador. Todos ellos tenían el mismo emblema que colgaba como bordados delante de su ropa. Al otro lado del mostrador había un grupo de títeres grandes sin ojos o nariz golems madera, una reminiscencia de un boceto. Lo más probable es que fuese utilizado como garantía, salvo por los guardias del exterior. La razón de que los guardias en el interior del edificio no fueran humanos era probablemente lo que hacía que el gremio de magos sea considerado un lugar tan único y peculiar. Sin perder el ritmo de sus pasos, Sebastián se acercó de manera precisa al mostrador. El joven en el mostrador reconoció a Sebastián como si se tratase de alguien conocido y lo saludó con la mirada. Sebastián asintió ligeramente en respuesta. Los dos ya estaban familiarizados con los demás a causa de sus frecuentes visitas. El joven sonrió y dio su saludo habitual al hombre frente a él. Gracias por visitar nuestro gremio de magos, Sebastián-sama. ¿Puedo preguntar el propósito de su visita? Comillas. Me gustaría comprar un pergamino mágico. Puedo ver la lista de pergaminos, ¿verdad? Comillas. Sí, por supuesto. El joven rápidamente colocó un gran libro sobre el mostrador. Lo más probable es que ya lo tuviese preparado cuando se percató que Sebastián ingresó al gremio de magos. El libro estaba hecho con objetos finos, las páginas estaban hechas con papel blanco de una alta calidad y tenía una cubierta de cuero. Era un libro espléndido a los ojos de cualquier persona. Además de eso, los textos escritos en el libro estaban bordados con hilos de oro. Cualquier persona podría decir a simple vista que el libro tenía un valor extremadamente alto. Sebastián tomó el libro hacia él y lo abrió. Como era de esperarse, él no podía leer el contenido del libro. No, sería más exacto decir que los de Yggdrasil no podían entender la escritura que se empleaba en el Nuevo Mundo. A pesar de que podía entender su forma de hablar a causa de las extrañas reglas de este mundo, la escritura era una historia totalmente diferente. Sin embargo, el amo para el cual él servía le había dado un objeto mágico con la intención de resolver este tipo de situaciones. Sebastián sacó un estuche de gafas y lo abrió. Dentro había un par de anteojos con un marco delgado, hecho de plata. Mirando de cerca, los anteojos tenían grabado un patrón de letras pequeñas.
La lente estaba hecha a mano de cristales de hielo azul. Cuando se los puso, el artículo mágico le permitió poder leer los textos dentro del libro. Rápidamente comenzó a leer las páginas con una meticulosa precisión y de repente dejó de mover sus manos. Sus ojos, que estaban enfocados en el libro, se posaron sobre una joven que estaba sentada detrás del mostrador. La chica estaba junto al joven. Él le habló con voz suave. Comillas, ¿hay algún problema? Nada en absoluto. La chica se sonrojó y bajó la cara. Solo pensé que su postura era bastante sorprendente. Muchas gracias. Sebastián mostró una suave sonrisa, haciendo que la chica se sonrojara profundamente. El caballero de pelo gris, Sebastián, era alguien que resultaba atractivo para la gente. En la parte superior de su rostro agraciado, irradiaba una elegancia que cautivaba el corazón de 9 de cada 10 mujeres, independientemente de su edad. No se podía evitar que la mujer joven en el mostrador se quedara mirando a Sebastián. Era bastante común. Después de todo, Sebastián asintió y volvió su mirada al libro. Su mano se detuvo en una determinada página y él hizo una pregunta al joven. Esta magia, embarcación flotante, ¿podrías darme los detalles sobre esta magia? Por supuesto. El joven comenzó su explicación sin dudarlo. Como embarcación flotante, es una magia de primer nivel que consiste en crear un tablero traslúcido y flotante. El tamaño y el peso límite del tablero varía dependiendo del lanzador, pero cuando se invoca desde un pergamino, mide exactamente igual en todos los lados y puede contener hasta 50 kilogramos de peso. El lanzador necesita estar como máximo a 5 metros de distancia del tablero. Tenga en cuenta que solo lo seguirá. El tablero no reconocerá órdenes que tengan que ver con cualquier otro movimiento, así como irá a la parte delantera y así sucesivamente. Si el lanzador gira rápidamente con un ángulo de 180 grados de su posición actual, el tablero lentamente volverá a posicionarse detrás del lanzador. Este hechizo se utiliza generalmente para el transporte de mercancías y en las obras de construcción. Sebastián asintió con la cabeza. Ya veo. Entonces me gustaría un solo pergamino con esta magia. Entendido. El joven no estaba sorprendido por el hecho de que él eligiera una magia bastante impopular. La mayoría de los pergaminos que Sebastián compraba eran del tipo que no se vendían muy a menudo, como el pergamino que acababa de comprar. El gremio de magos solo podía estar agradecido con él por ayudarlos a deshacerse de la mercancía que no se vendía. ¿Llevará solo un pergamino? ¿Eso es todo? Sí. Solo llevaré uno, por favor. El joven hizo un gesto hacia el hombre sentado hacia su lado. Después de haber escuchado toda la conversación, el hombre inmediatamente se levantó y entró por la puerta detrás del mostrador. Los pergaminos eran un producto muy costoso. Incluso con guardias, no se podían dar el lujo de ponerlos en el mostrador. Unos 5 minutos después, el hombre regresó, con el pergamino en su mano. Aquí está. Sebastián se quedó mirando el pergamino que pusieron sobre el mostrador. La artesanía del pergamino enrollado era impresionante, incluso a simple vista, era diferente de los pergaminos que se vendían en los mercados. Comprobó que el nombre de la magia escrita en tinta negra fuera igual que el nombre de la magia que él había solicitado y luego se quitó las gafas. Excelente, voy a tomar esto. Muchas gracias. El joven inclinó su cabeza cortésmente. Este pergamino contiene un hechizo de primer nivel y le costará una moneda de oro y 10 monedas de plata. Una poción fue creada con el mismo efecto que los hechizos de primer nivel costaría 2 monedas de oro. Comparado con eso, este pergamino era relativamente barato. Un pergamino era especial, ya que normalmente, la magia solo podía ser utilizada por aquellos que se habían dedicado a esta rama de la magia. Básicamente esto significaba que una poción que podría ser utilizada por cualquier persona, obviamente, tendría un precio mucho más alto. Por supuesto, incluso si alguien fuera a llamarlo barato, una moneda de oro y 10 monedas de plata seguían siendo una gran cantidad de dinero para una persona promedio. Era alrededor de 1 mes y medio de un salario en dólares. Sin embargo, para Sebastián no, para el papel que tenía que desempeñar, la cantidad no era una de sus preocupaciones. Sebastián sacó una bolsa de cuero, aflojó la parte superior, y contó 11 monedas. Luego le entregó la cantidad solicitada al joven.
El pago ha sido recibido. El joven evitó comprobar la autenticidad de las monedas frente a Sebastián. La razón era porque esta escena se había repetido tantas veces como para ganar su confianza. Ese hombre caballeroso era genial. Comillas sí. Después de que Sebastián salió del gremio de magos, los recepcionistas, especialmente las mujeres, se reunieron y comenzaron a hacer un escándalo. Todas las mujeres tenían un rostro que expresaba lo conmovida que estaban. Tenían los rostros de una chica que se había encontrado con su príncipe soñado. Uno de los hombres que estaba sentado en el mostrador estaba enfadado por los celos, pero después de haber experimentado la elegancia de Sebastián en persona, se mantuvo en silencio. Debe de haber servido a algún noble con un rango increíblemente alto. Incluso podría ser el tercer hijo de un noble multimillonario. Incluso entre los nobles, era común que los que no podían heredar la casa se convirtiesen en mayordomos o sirvientas. El título más prestigioso era ser un noble, más que desear emplear a tales siervos. El aire de elegancia que rodeaba a Sebastián hizo que todos creyeran que él era un noble. Él tenía un comportamiento muy refinado. El grupo detrás del mostrador asintió con la cabeza para mostrar su acuerdo. Creo que definitivamente yo le diría que sí, si él me invitara a salir para tomar un té. Sí. Voy a ir, iré, por supuesto, comillas. Las chicas clamaban con sus voces en un tono alto, al igual que la forma en que él parecía ser del tipo que estuviera familiarizado con tiendas muy elegantes. ¿Acaso sería el tipo de acompañante perfecto? Los hombres se reunieron entre ellos en una esquina y comenzaron su propia discusión. Parecía muy educado. Podría incluso ser un lanzador de magia, comillas. Tal vez, eso también podría ser posible. Los hechizos que Sebastián siempre elegía eran los que se inventaban recientemente. Esta era la razón por la cual ellos podían adivinar que él poseía amplios conocimientos sobre la magia. Si estuviera aquí por órdenes de compra un hechizo, entonces él podría simplemente decir el nombre directamente en el mostrador sin pasar por el libro. El hecho de que hiciera la selección después de mirar a través de la lista significaba que él mismo decidía los hechizos que iba a comprar. Definitivamente no era una persona ordinaria. En otras palabras, era común pensar que él fuera alguien especializado en la magia, un lanzador de magia. ¿Y esas gafas? ¿Acaso no parecían tener un costo increíblemente alto? Comillas, tal vez era un objeto mágico. No, no es simplemente un artículo de lujo para los grandes nobles. Tal vez fue hecho por un enano, comillas. Claro, él es alguien bastante increíble, incluso poseía un hermoso par de gafas de ese tipo. Quiero ver a esa belleza que él trajo al restaurante en aquella época. Las palabras que el hombre murmuró casi en el último momento se encontraron con las voces de la oposición. Lo único hermoso en aquella chica era su aspecto físico. Sí, me dio algo de pena por Sebastián San. Definitivamente por la clase de amo que tiene, se puede deducir que le están sobreexigiendo en su trabajo. Incluso si ella es hermosa, definitivamente tiene una personalidad que contrasta totalmente con su belleza. No me gustaba la forma en que nos miraba. Lo siento por Sebastián San por tener que servir a alguien así. El grupo de mujeres también estaba haciendo la misma crítica hacia la dueña de Sebastián. Esto hizo que todos los hombres dejaran de hablar. La dueña de Sebastián poseía una belleza tan resplandeciente como la más hermosa de las joyas. Su belleza era tal que cualquier hombre caería enamorado de ella al mirarla. Aunque las mujeres que trabajan en el mostrador eran lo suficientemente bonitas como para ser elegidas como las más bellas del gremio de magos, la diferencia entre ellas y la dueña de Sebastián era tan obvia como el día y la noche. A pesar de que los trabajadores varones querían decirles que no se pusieran celosas, era obvio lo que iba a suceder si es que lo hacían. No había nadie entre ellos que fuera tan tonto. Eso era porque, hey, basta de charlas. El joven vio a un aventurero en dirección al mostrador y dirigió su voz al grupo. Esto hizo que todos mostraran una expresión seria y continuaran con su trabajo. Después de retirarse del gremio de magos, Sebastián miró hacia el cielo. Escoltar a la anciana hasta su casa le tomó más tiempo de lo que había estimado en un principio. El cielo poco a poco estaba siendo consumido por un color rojizo. Aunque el reloj mostraba que ya era la hora del tiempo asignado, Sebastián aún no había terminado con sus tareas diarias. Dado que eso no era un problema, podría dejar el resto para mañana.
o tal vez debería terminar el resto de su tarea en este momento, incluso si eso significaría ir más allá del tiempo asignado. El tiempo que mantuvo esta duda en su mente fue tan corto como un segundo. Él decidió ayudar a la anciana por elección propia, por lo tanto tenía que asumir la responsabilidad. Sombra del demonio. Twitch. Sebastián sintió el ligero movimiento de la sombra. Por favor, avísele a Solution. Dígale que tardaré en volver. Eso es todo. Aunque no hubo respuesta, la sombra se trasladó y se alejó, tan rápido como si se moviera a través de la oscuridad. Ahora, Sebastián siguió caminando. Él no tenía un destino. Su objetivo era hacer un mapa del exterior de la capital. No se le ordenó hacerlo. Más bien, estaba haciéndolo por su propia voluntad, como parte de su recopilación de información. Esta vez, me dirigiré hacia esta dirección. Después de haber murmurado para sí mismo, Sebastián frotó su cabello hacia atrás y giró el pergamino que tenía en su mano. Era como un niño disfrutando de sí mismo. Cada vez se alejó más y más del centro de la capital, desde donde el orden público y la seguridad era lo mejor. Después de caminar por un tiempo, las carreteras que podía observar estaban desgastadas, las calles estaban sucias y el mal olor se impregnaba en el aire. Era el olor de los alimentos podridos y aguas residuales. Sebastián caminó en silencio del mal olor que amenazaba con aferrarse a su ropa. Sebastián se detuvo bruscamente su paso y miró a su alrededor. Al parecer tenía que cruzar un callejón. El camino era apenas lo suficientemente amplio como para permitir que dos personas pasen al mismo tiempo. El estrecho callejón junto al ocaso no mostraba rastros de personas por ningún lugar. Esto haría que cualquier persona considere evitar el camino. Pero esto no representaba un problema para Sebastián. Caminó en silencio, fundiéndose con la oscuridad. Sebastián miró en múltiples ángulos hacia una dirección que se encontraba más desolada que la anterior y, de repente, sus pasos inquebrantables se detuvieron. Sin un destino específico en mente, había estado caminando a donde sus pies y sus caprichos lo llevaron. Sin embargo, se dio cuenta de que estaba bastante lejos del lugar el cual había establecido como su base. Haciendo uso de su intuición, Sebastián tenía aproximadamente una idea de su ubicación actual y trazó una línea en su cabeza. Era un camino hacia el lugar donde él se estaba hospedando, aunque era una distancia insignificante teniendo en cuenta la capacidad física de Sebastián. Esto solo era tomado en cuenta siempre en cuando el camino fuera de forma recta. Si caminara normalmente apenas le sobraría algo de tiempo. Ya era casi la hora de que anochezca. Lo más prudente era volver. No quería hacer preocupar a Solution, quien estaba con él. En caso de que aparezca un enemigo fuerte, tanto Solution como Sebastián tenían a un demonio de sombras oculto bajo sus sombras. Si lo usaban como escudo tendrían tiempo suficiente como para retirarse. Sin embargo, debería regresar, aunque sinceramente, él aún quería continuar con su paseo por la capital. Para él esto era como su hobby. Él a menudo perdía la noción del tiempo cuando se trataba de sus paseos. Sin embargo, incluso así tenía que retirarse. Sebastián decidió que al menos quería terminar de pasar por el callejón antes de retirarse. Mientras caminaba en silencio a través de la oscuridad, un ruido crujiente y repentino resonó a 15 metros delante de él. Una pesada puerta de hierro se abrió lentamente, haciendo que las luces del interior sean vistas desde afuera. Sebastián se detuvo y observó en silencio la escena que se desarrollaba frente a él. Cuando la puerta se abrió completamente, el rostro de una persona apareció a la vista. A pesar de que solo se podía discernir la silueta por la luz de fondo, probablemente era un hombre. Él apareció para examinar su entorno, y se percató de Sebastián. Luego volvió a entrar. Se pudo escuchar un ruido sordo. De repente, un saco pesado fue arrojado desde la puerta y se estrelló contra el suelo. La luz que salía de la puerta iluminaba el saco que estaba sobre el suelo, y por su forma, cualquiera podría decir que había alguien dentro del saco. Aunque la puerta estuviese abierta, el hombre que tiró el saco como si se tratase de basura no volvió a aparecer. Fue solo por un instante, pero Sebastián frunció el ceño y luego se preguntó a sí mismo si debía pasar por delante del saco o regresar por donde vino. Él se había encontrado con bastantes incidentes molestos. Después de un breve momento de duda, continuó por el camino tranquilo y estrecho del callejón oscuro. El gran saco se abrió,
El sonido de los pasos de Sebastián sonaron por el callejón y al final, la distancia entre él y Saco se acortó a una distancia demasiado pequeña. Cuando estaba a punto de pasar por delante del Saco, sus pies se detuvieron. Sebastián sintió que algo tocaba sus pantalones. Bajó la mirada y allí, encontró lo que cualquiera hubiera sospechado. Fuera del Saco, había una mano delgada con mal aspecto se estaba sosteniendo de sus pantalones y el cuerpo era el de una chica en topless. El saco estaba totalmente abierto, y revelaba plenamente a la chica de la cintura para arriba. Sus pupilas azules parecían no tener fuerzas, pasaron por alto su destello turbio. El cabello que le caía hasta sus hombros estaba seco debido a la falta de nutrientes. Su rostro estaba golpeado, hinchado como un globo. Su piel se encontraba seca y agrietada, además estaba sembrada de innumerables manchas rosadas del tamaño de unas uñas. Estaba en tan malas condiciones, que podría ser fácilmente descrito como un cadáver. No era diferente de un cadáver, no, era, evidentemente, todavía estaba con vida. La mano que agarraba los pantalones de Sebastián reivindicó como mucho. Pero, ¿acaso alguien que apenas pueda respirar, podía seguir siendo considerado alguien vivo? Por favor suelte la mano. No hubo respuesta a sus palabras. Era obvio que ella no le hacía caso a pesar de oír lo que decía. Más allá de las heridas en sus párpados hinchados, no había nada reflejado en sus ojos oscuros mientras miraban hacia el espacio. Si Sebastián movía los pies, podía mover fácilmente a un lado sus dedos que eran más delgados que las ramas de los árboles. Sin embargo, él no lo hizo y en su lugar, le pidió una vez más, ¿está en problemas? Si es así, oye, viejo, ¿de dónde vienes? Una voz grave y amenazante interrumpió a Sebastián. Un hombre apareció desde la puerta. Tenía un pecho y brazos gruesos con una cicatriz en la cara. El hombre miraba fijamente a Sebastián con una hostilidad que era evidente para cualquiera que lo vea. La linterna en su mano brillaba con una luz roja. Oy, ¿qué estás mirando, viejo? Comillas. El hombre fuerte chasqueó la lengua e hizo un gesto con la barbilla. Piérdete. Si te vas ahora entonces dejaré que te vayas sin ningún daño. Al ver que Sebastián no se movía, incluso después de su advertencia, el hombre dio un paso adelante. La puerta detrás de él se cerró con un ruido sordo. Muy lentamente, el hombre amenazador dejó su linterna en el suelo. «Hey viejo, ¿acaso eres sordo?» El hombre giró su hombro, movió su cuello, y lentamente levantó su puño derecho. Obviamente no era alguien que dudara en recurrir a la violencia. Sebastián sonrió, era una expresión muy adecuada para un hombre de su edad. Su sonrisa hacía que otros sientan su amabilidad y experimentaran una poderosa sensación de alivio. Pero por alguna razón, el hombre dio un paso atrás, como si una poderosa bestia carnívora hubiera aparecido frente a él sin previo aviso. Presionado por la sonrisa de Sebastián, el hombre pronunció palabras incoherentemente. Sin darse cuenta de que cada vez le era más difícil respirar, el hombre trató de retroceder más atrás. Sebastián puso el pergamino que había estado sosteniendo en su mano hasta ahora en su cinturón, el que compró en el gremio de magos. Él tomó exactamente un paso hacia adelante con el fin de cerrar la distancia entre él, y extendió su mano. El hombre ni siquiera pudo reaccionar a ese movimiento. La mano que se aferraba a los pantalones de Sebastián cayeron al suelo sin hacer ningún ruido. Como si esa fuera la señal para comenzar, la mano extendida de Sebastián agarró la garganta del hombre y con demasiada facilidad, su cuerpo fue levantado en el aire. Al comparar a Sebastián con el hombre basándose únicamente en su aspecto exterior, Sebastián no tendría ninguna posibilidad de victoria. La edad, los músculos, los brazos, la altura, el peso y el olor de la violencia que sus cuerpos emanaban, Sebastián no podía superarlo en nada de eso. Ese viejo caballero había levantado el poderoso y pesado cuerpo de ese hombre con una sola mano. No, ese no era el caso. Si hubiera una tercera persona presente, esa persona podría ser capaz de sentir profundamente la diferencia entre los dos hombres. Los seres humanos poseen los sentidos de la vida, aunque fueran más débiles que los sentidos de los animales salvajes, no se daban cuenta si tal distinción clara se colocaba delante de ellos. La diferencia entre Sebastián y el hombre era la diferencia entre los verdaderamente fuertes y los débiles. Ahora completamente fuera de la tierra,
El hombre movió sus pies y giró su cuerpo, mientras trataba de agarrar el brazo Sebastián con las manos, con los ojos llenos de terror, como si hubiera llegado su momento de morir. El hombre frente a él había logrado percatarse que el anciano frente a él era una existencia completamente diferente de lo que aparentaba. Cualquier acción que realizara iba a ser inútil, lo único que lograría oponiendo resistencia sería enfadar al abominable monstruo frente a él. Esa chica, ¿qué es ella? Una voz tranquila desembocaba del hombre, que lo atemorizó por completo. Su voz fluyó en voz baja, como el agua clara. El marcado contraste con la forma en que sostenía fácilmente al hombre en el aire con una mano solo sirvió para aterrorizarlo aún más. Ella es nuestra empleada. El hombre respondió con desesperación. Su voz tenía rasgos del miedo que sentía. Le pregunté que qué era. ¿Está respondiendo a mi pregunta diciendo que ella es una empleada? Comillas. El hombre preguntó como si él hubiera dado la respuesta equivocada. Pero eso no era la respuesta más correcta en esta situación. Sus grandes ojos miraron a su alrededor frenéticamente, moviéndose como los ojos de un animal asustado. Ah, hay algunos entre mis compañeros que también tratan a los seres humanos como objetos. Me aventuré a adivinar si ustedes también caían en esa categoría. Si tú ves a los seres humanos como objetos, entonces no sentiría ningún remordimiento. Pero respondiste refiriéndote a ella como una empleada. Le hiciste esto, mientras aún la reconocías como un ser humano, ¿correcto? Te voy a preguntar de nuevo, ¿qué ibas a hacer con ella? Comillas. El hombre pensó brevemente. Sin embargo, un sonido como si algo estuviera siendo aplastado sonó. Sebastián puso fuerza en sus brazos. Al instante la respiración del hombre se cortó mientras gritaba por el dolor. Erka. El hombre gritó con un ruido extraño mientras Sebastián lo aplastaba con la fuerza de su mano que estaba agarrando la garganta del hombre. Esto le hacía aún más difícil poder respirar. No te voy a dar el tiempo para que lo pienses. Responde de inmediato. Su mensaje fue claro y preciso. Ella estaba enferma. Yo estaba tratando de tomarle la comillas. No me gustan las mentiras. Gaga. La fuerza en el brazo de Sebastián aumentó más y el rostro del hombre quedó teñido completamente de un color rojo mientras él gritó una vez más. Incluso si pudiera creerlo con su incredulidad y reconocer que ponerla en una bolsa para transportarla al templo era una posibilidad, Sebastián no podía sentir ni un ápice de preocupación por ese hombre. Ese mismo hombre botó el saco contra el suelo, como si estuviera tirando la basura. Detente, Ga. Con apenas un poco de aire, la vida del hombre estaba en peligro. Empezó a patear con sus piernas, incapaz de pensar en otra cosa. Sebastián bloqueó fácilmente el puño en dirección a su cara con una mano. Aunque las piernas agitándose del hombre se estrellaron contra su cuerpo y ensuciaron su ropa, Sebastián no se movió. Era obvio, un ser humano normal no podría mover un bloque gigante de acero con los pies. A pesar de que él tenía unas piernas gruesas, Sebastián siguió hablando con calma, como si ni siquiera sintiera algo dolor ni de lástima. Le recomiendo que hable con la verdad. Cuando el hombre ya no fue capaz de respirar, Sebastián entrecerró los ojos mientras miraba a la cara enrojecida del hombre. Lo observó, por un momento justo antes de que perdiera el conocimiento y lo dejó en libertad. El hombre rodó sobre el suelo con un fuerte ruido. Expulsó lo último de aire que le quedaba en los pulmones con un grito y con avidez jadeó en busca de aire. Sebastián lo miró en silencio. Luego agarró una vez más por la garganta al hombre. Espera, aguanta. Con un miedo que perforaba su cuerpo, dolorosamente tropezó en el suelo, alejándose de la mano de Sebastián. Templo, yo iba a llevarla al templo. Comillas. Todavía con las mentiras, su fuerza de voluntad es inesperadamente fuerte. Había esperado que el hombre se rompa bajo el dolor y el miedo de la muerte. Sin embargo, a pesar de estar asustado, él no mostró signos de decir la verdad. El peligro de filtrar información rivalizaba con el peligro que Sebastián planteaba. Sebastián había considerado cambiar su enfoque. En cierto sentido, este lugar era territorio enemigo. La razón por la que el hombre no pidió ayuda desde más allá de la puerta era porque no esperaba que ninguno de sus aliados respondiera inmediatamente. Independientemente de eso, permanecer por más tiempo haría que la situación empeorara. No recibió ninguna orden de su amo con el fin de causar problemas, solo mantenerse oculto a sí mismo y en silencio recopilar la información.
Si eso es lo que estaban planeando, entonces no habrá un problema si soy yo quien la lleve. Me aseguraré de que ella se recupere. Los ojos sorprendidos del hombre se estrecharon de lado a lado. Luego apretó desesperadamente sus dientes y dijo sus siguientes palabras. Punto. No hay garantía de que cumplas con tu palabra. Entonces, ¿qué tal si me acompañas? Estoy ocupado en este momento, así que no puedo. Voy a llevarla luego. Sintiendo algo en la expresión Sebastián, el hombre rápidamente continuó. Ella es legalmente nuestra. Si vas a poner las manos en la propiedad de otras personas, entonces estás violando la ley. Si la llevas contigo, entonces será considerado un secuestro. Comillas. Sebastián se congeló abruptamente y frunció el ceño por primera vez. El hombre lo atacó en donde más le dolía. Aunque su maestro le había dicho que estaba bien para él sobresalir en cierta medida, solo aplicaba cuando era necesario para sus disfraces como la hija de una familia rica y su mayordomo. Si él violaba la ley y tomaba juicios por su propia decisión, había una posibilidad de que su identidad llegara a ser revelada. En otras palabras, podría dar lugar a un revuelo tan grande y llegar a ser exactamente el tipo de incidente llamativo que su amo no quería, aunque era difícil imaginar que este robusto y frío hombre fuera educado. Su tono era cada vez más confiado. Debe haber escuchado esto de alguien que estaba bien informado acerca de la ley. Había una alta posibilidad de que sus palabras fueran verdad. Sin testigos mirando, la respuesta era simple. Simplemente podía acabar con él por la fuerza. Todo lo que dejaría atrás sería un cadáver con el cuello roto, pero eso lo haría solo cuando fuera absolutamente necesario. Era el método final, el último recurso para ser utilizado solo cuando coincidía con el objetivo de su amo. No podría ser utilizado para el bien de esta chica a quien acababa de conocer. Entonces abandonar a la niña era la decisión correcta. Sebastián sintió cómo aumentaba su ira mientras el hombre frente a él sonreía. Comillas, ¿puede un gran mayordomo caballeroso como usted causar problemas a espaldas de su amo? El hombre estaba sonriendo en el preciso momento en que dijo esas palabras, viendo cómo el enfado de Sebastián se hacía más evidente. Tiene que haberse dado cuenta de había encontrado la debilidad del mayordomo. Yo no sé a cuál noble sirves, pero ¿acaso no estarías dañando la reputación de tu amo si te metes en problemas? AHN, y quién sabe, tal vez ese noble pueda tener una buena relación con nosotros. No te regañará, comillas. Punto. ¿Pensaste que mi amo era alguien que no podría manejar la ley? Se hicieron reglas para ser rotas por el más fuerte, como si lo hubiera golpeado directamente. El hombre dejó escapar una mirada de miedo pero inmediatamente recuperó su confianza. Punto. Entonces, ¿qué intentarás hacer? Punto. El hombre no mostró signos de haber sido engañado por el farol de Sebastián. El que lo respaldaba debía de ser una figura muy influyente en verdad. Concluyendo que atacarlo desde esta dirección era ineficaz, Sebastián decidió acercarse desde un ángulo diferente. Punto. Puede que tengas razón. Un encuentro con la ley puede resultar muy molesto. Sin embargo, también hay una ley que establece que una persona puede rescatar a otros por la fuerza si así lo demande la situación. Simplemente estoy siguiendo la ley y le brindaré asistencia. En primer lugar, ya que parece estar inconsciente, creo que debería ser llevada al templo para recibir tratamiento. ¿No le parece? Comillas. No, eso es. El hombre parecía estar perdido con sus propias palabras. Su máscara se deshizo. Sebastián se sintió aliviado de que el hombre fuera un pobre actor y un tonto de pocas luces. Había mentido. Desde que mencionó lo de la ley, Sebastián simplemente optó por hacer lo mismo. Sebastián no estaba familiarizado con las leyes de este país, no habría tenido ninguna manera de responder si el hombre lo hubiera reprendido una vez más con otra ley, incluso si el hombre hubiera estado mintiendo. El hombre terminó en esta posición porque solo conocía la ley de oído y no se molestó en estudiarla, debido a que su conocimiento de la ley era solo de lo que había escuchado de alguien más. Lo mejor sería vencer a su oponente en un debate jurídico, y el hombre era probablemente un miembro de bajo rango de su organización. No estaba acostumbrado a una posición en la que tenía que tomar sus propias decisiones. Sebastián volvió los ojos hacia el hombre y se acercó a la chica. Comillas, ¿quieres que te ayude? Sebastián le preguntó. Él inclinó su oído hacia los labios agrietados de la joven.
El sonido de la respiración débil fluyó en sus oídos. No podría incluso ser llamado como tal. Era como el sonido del aire que escapaba de un globo. No hubo respuesta. Sebastián volvió un poco la cabeza y se preguntó una vez más. Comillas, ¿quieres que te ayude? Las circunstancias de ayudar a esta chica y a la anciana de antes eran completamente diferentes. Aunque Sebastián tenía el deseo de ayudar a otros en necesidad, había una alta posibilidad de que ayudar a esta chica lo conduzca a una gran cantidad de problemas. Sebastián sintió como si un viento helado atravesara su corazón. Le preocupaba si el Ser Supremo permitiría este tipo de acciones, sobre cómo esto podría traicionar a un objetivo superior. Como era de esperarse, no hubo respuesta. El rostro del hombre lentamente estalló con una fría sonrisa. Para alguien que estaba familiarizado con un entorno como el infierno, era obvio que ella ni siquiera tendría la energía para hablar. De lo contrario, no la habrían tirado por la puerta en primer lugar. Un golpe de suerte no se produce en ocasiones repetidas. Si fueran tan frecuentes, entonces no sería llamada suerte en el primer lugar. Eso era correcto. Si la mano que agarró de los pantalones de Sebastián fue un golpe de suerte, no habría una segunda vez. Su suerte se había agotado en el momento en que Sebastián puso un pie en este lugar. Todo lo que seguiría después era el resultado de su voluntad de vivir, que nunca se habría debido a la suerte. Un poco, lentamente, su boca se movió. Su voz no fluía de forma natural como la forma en que uno respiraba. Contenía una voluntad distinta. Punto. Al oír esas palabras, Sebastián hizo un solo gesto. Punto. No tengo ninguna intención de salvar a los que solo oran por los demás para extender una mano de ayuda, como las plantas en espera de la lluvia. Sin embargo, si ellos mismos luchan por sobrevivir, comillas, Sebastián cubrió los ojos de la chica con la mano. No tengas miedo, descansa ahora, te pondré bajo mi protección. Al aferrarse a una suave sensación caliente, la chica cerró los ojos. El hombre estaba en la incredulidad y trató de expresar su respuesta obvia. Eres un mentir. El resto no se pudo oír. El cuerpo del hombre quedó inmóvil, con las palabras en su garganta. Comillas, acabas de decir que estoy mintiendo. Antes de que se pudiera dar cuenta, Sebastián se puso de pie, atravesando al hombre con su mirada. Sus ojos eran aterradores. El aliento del hombre se vio interrumpido por la sensación de su corazón que estaba a punto de estallar. Comillas, ¿estás diciendo que le estaba mintiendo? No. Glup. La garganta del hombre se movió mientras tragaba la gran cantidad de saliva que se había reunido en su boca. Sus ojos se clavaron en el brazo de Sebastián. El temor de que tontamente se había olvidado cuál era su lugar había regresado. Entonces voy a llevarla conmigo. No se puede. No, señor, no puedes. Comillas. Sebas miró al hombre que había levantado la voz. Comillas, ¿aún tienes algo que decir? ¿Estás tratando de ganar tiempo? Comillas. No señor, no es eso. Te estoy diciendo que va a ser un gran problema si se lleva a esa chica, tanto para usted como para su amo. 8 dedos. ¿No los conoces? Comillas. Sebas había oído hablar de ellos mediante su recopilación de información. Eran una organización criminal que operaba desde la sombra del reino. ¿Entiende, verdad? Por favor, señor, pretenderé que usted no vio nada. Si tomas a esa chica, entonces van a castigarme por meter la pata. El hombre se había dado cuenta de que no podía ganar con fuerza y adoptó una actitud pasiva. Sebastián lo miró fríamente y habló con una voz igual de fría. Voy a llevarla conmigo. No lo haga, se lo ruego. Voy a ser hombre muerto. Comillas. Tal vez debería matarlo aquí. Sebas cayó en sus pensamientos. Podía oír al hombre llorando, incluso mientras pensaba las consecuencias positivas y negativas de matarlo. Aunque pensó que el hombre podría estar tratando de ganar tiempo para que llegaran sus aliados, descartó esa posibilidad al ver su comportamiento. Comillas, porque no pide ayuda. El hombre parpadeó y respondió de inmediato. Según él, si él fuera a perderlos mientras buscaba ayuda, el hecho de que él cometiera un error crítico sería informado a sus aliados. Asimismo, no creía que sea probable que pueda ganar en una pelea, incluso con más gente. Era por eso que estaba tratando de convencer a Sebas de cambiar de opinión. Al ver tal comportamiento lamentablemente patético, Sebastián sintió la tensión salir de su cuerpo. Su intención de matar a todo había desaparecido. Aunque,
Dicho esto, no tenía intención de entregar a la niña hacia el hombre. Si es así, punto. Entonces, ¿por qué no huyes? Eso es imposible, señor. Yo no tengo el dinero para eso. Aunque no creo que sea más costoso que tu vida, voy a darte los fondos necesarios para que puedas escapar. La luz volvió a la cara del hombre después de las palabras de Sebastián. Aunque es más seguro matarlo, si escapaba desesperadamente entonces podría al menos comprar un poco de tiempo. Mientras tanto, él podría curar sus heridas y trasladarla a un lugar seguro. Y si tuviera que matar al hombre aquí, había una buena probabilidad de que fueran a buscar a la chica que inmediatamente desapareció. De manera similar a cómo se desconocían las circunstancias que condujeron a la chica que terminara en su situación actual, no podía descartar la posibilidad de hacer daño a sus amigos. Sebastián se turbó, porque iba tan lejos como para asumir todos estos riesgos. No entendía de dónde venía la agitación en su corazón por salvar a esa chica. Otros habitantes de Nazarik la habrían ignorado, diciendo que no se molestarían en ayudar a algo tan insignificante como un humano. Ellos habrían sacudido la mano y se hubiera alejado. Uno debe ayudar a las personas que lo necesitan. Sebastián respondió al hombre, dejando de lado la duda de su corazón que incluso él mismo no podría explicar. Ahora no era el momento para este tipo de pensamientos. Usar este dinero para contratar a un aventurero y haz todo lo posible para escapar. Cuando Sebastián sacó una pequeña bolsa de cuero, los ojos del hombre le llenaron de dudas. La cantidad de dinero que podría caber dentro de una pequeña bolsa no sería suficiente. Sin embargo, en el momento siguiente, los ojos del hombre se enfocaron en las monedas que fueron arrojadas al suelo. El brillo de la plata era como la del platino que era utilizado cuando se trataba de comercio entre los países. Valía al menos 10 veces más que el oro. 10 de tales monedas fueron esparcidas alrededor. Dime todo, ¿entiendes? También tengo un par de preguntas. ¿Cuánto tiempo crees tener para contestarme? Comillas. No tengo mucho tiempo. Deshacerse, no. Yo les dije a mis compañeros que me iría a llevarla al templo, así que puede ser un poco tarde. Ya veo. Entonces seamos sigilosos. Manteniendo estas breves palabras, Sebastián indicó al hombre a seguirlo con la barbilla y siguió caminando mientras sujetaba a la joven en sus brazos. Final del capítulo 1. Mediados del mes 8 día 26, 18 y 58. La casa actual, donde residía Sebastián, estaba ubicada en una zona exclusiva para gente adinerada de alto orden público, incluso para los estándares de la capital, aunque el tamaño de la residencia palidecía en comparación con las casas de la zona. Las casas de alrededor parecían haber sido construidas lo suficientemente grandes y lujosas como para que 2 generaciones de familias con sus respectivos sirvientes puedan vivir tranquilamente, pero ya que Sebastián y Solution eran 2 personas, el espacio era simplemente demasiado grande. Estaba de más decir que tenían una razón para el alquiler de una gran residencia como esta. Mientras estuvieran disfrazados como la familia de un rico comerciante de una tierra lejana, no podían permitirse vivir en una residencia de clase baja. Por eso, con 0 conexiones y credibilidad, tenían que soportar el pago de la totalidad del contrato de alquiler con varias veces aumentado el precio. Habiendo llegado a la residencia e ingresado por la puerta principal, había alguien que estaba allí para darle la bienvenida. Con un vestido blanco, era la sirvienta de batalla Solution Epsilon bajo el mando directo de Sebastián. Aunque había otros habitantes como el demonio Sombra y Gárgola, no vinieron a recibirlo, ya que ellos tenían la posición de guardia centro de la residencia. Bienvenido. Las palabras de Solution se detuvieron junto con su cabeza inclinada en forma de medio arco. Sus ojos eran más fríos que de costumbre mientras miraba lo que estaba en brazos de Sebastián. Sebastián Sama, ¿qué es eso? Yo la he recogido. Solution no dijo nada a su corta respuesta. Sin embargo, la atmósfera parecía haber cambiado bruscamente. ¿Cómo así que es eso? Pero no parece ser un regalo para mí. ¿Qué piensas hacer con ella? Comillas. Aún no lo he decidido. ¿Podrías primero tratar sus heridas? Comillas. Las heridas a las que te refieres son. Después de mirar la condición de la niña, Solution asintió con la cabeza como si tratara de convencerse a sí misma y se quedó mirando a Sebastián. Comillas. Entonces no deberías haberla llevado al templo, pero por supuesto, en verdad,
Había olvidado por completa esa opción. Solution entrecerró los ojos y miró fríamente a Sebastián, que ni siquiera se movió un poco. Por un breve instante, sus ojos se encontraron, y la que apartó la mirada primero fue Solution. Comillas entonces, ¿la llevo hacia el templo? No, puesto que ya pasé por la molestia de traerla hasta aquí, también podríamos encontrar una manera de darle un buen uso. Punto. Entendido. Solution nunca hacía muchas expresiones, pero su rostro actual era como la de una máscara. Incluso Sebastián no podía reconocer la emoción que llenaban sus ojos. Lo único obvio era que ella no tenía una expresión de dar la bienvenida a alguien en este momento. Era tan obvio que casi se podía tocar con las manos. En primer lugar, podría realizar un diagnóstico completo de su condición física. Entendido. Voy a hacerlo de inmediato. No, aquí es un poco. Aunque Solution lo podía considerar trivial, era probable que no debía de hacerse cerca de la entrada. Iremos a una de las habitaciones vacías dentro de la residencia, por lo que podrías realizar el diagnóstico en ese lugar. Solution asintió sin decir una palabra. No hubo ninguna conversación entre ellos mientras la niña era trasladada desde la entrada hacia la habitación de invitados. Aunque ni Solution ni Sebastián eran del tipo de personas que participaban en charlas innecesarias, más aún, una atmósfera extraña fluía entre ellos. Solution abrió la puerta de la habitación de invitados. Sebastián estaba usando ambas manos para llevar a la chica. A pesar de las gruesas paredes y las cortinas de la habitación, el aire no se sentía mal ventilado en lo más mínimo. El aire era fresco porque la puerta se había abierto muchas veces y el interior estaba impecable. Sebastián entró. Los pequeños rayos de luz de la luna brillaban a través de las cortinas. Dejó a la niña en la parte superior de la cama. A pesar de que hizo todo lo posible para curarla vertiendo su ki, el cuerpo inmóvil de la joven parecía un cadáver. Entonces, Solution, sin tomarle mucha importancia, arrancó la tela alrededor de la niña, dejando al descubierto sus piernas desiguales. Aunque era un aspecto cruel que debería de haber hecho sentir lástima a cualquiera, no hubo ningún cambio en la expresión de Solution. Sus ojos mostraban aburrimiento como si se tratase de un animal o un insecto. Punto. Solution, te encargo el resto. Sebastián salió de la habitación diciendo estas palabras. Solution no se molestó en detenerlo mientras empezaba a comprobar el estado de la joven. Después de caminar por el pasillo, Sebastián murmuró en voz baja para que no llegara a oídos de Solution. Un esfuerzo inútil. Sebastián acarició inconscientemente su barba. ¿Por qué salvarla? Él mismo no podía explicarlo con claridad. Tal vez esto es lo que significa para un cazador no matar a un pájaro que lo dejó vivir por propia voluntad. No, eso no era todo. ¿Por qué salvarla? Como el mayordomo encargado de las funciones de la casa de mayordomos, su lealtad estaba con los 41 seres supremos. En la actualidad, el líder del gremio, que tomó el nombre de Ainzo Algon, era su amo a quien le debía la totalidad de su lealtad. No había ni siquiera una sombra de falsedad en su lealtad. Él creía que siempre había servido con diligencia y no dudaría en dar su vida a su servicio. Sin embargo, si tenía que prometer su lealtad a solo uno de los 41 seres supremos, Sebastián elegiría sin dudarlo. Tochme. Él era su creador y la existencia más fuerte según Sebastián Algon. Poseía el título de campeón del mundo y estaba en una liga completamente diferente. Fue parte de los 9 miembros originales de Ainzo Algon, y creció en el poder a través de todos los medios posibles, incluyendo PK. Nadie lo creería si se les dijera que su razón era ayudar a los débiles. Sin embargo, esa era la verdad. Ayudó a Momonga cuando estaba a punto de salir del juego por la frustración de ser asesinado continuamente. Cuando Bukubuku Chagama no pudo encontrar aventuras por ninguna parte a causa de su apariencia, él fue quien se acercó a ayudarla. Los pensamientos que esa persona dejó atrás se convirtieron en las cadenas invisibles que envolvían alrededor de Sebastián. Comillas, ¿podría ser esto una maldición? ¿Qué palabras tan viles acababa de pensar? Si una persona diferente de Ainzo Algon, un miembro de Nazarik creado por uno de los 41 seres supremo, lo hubiera escuchado, lo hubiera considerado una blasfemia y lo hubiera asesinado inmediatamente. Sentir compasión por un ser que no es de Nazarik es inaceptable. Esas palabras estaban grabadas en todos. Con unas pocas excepciones,
como aquellos cuyos ajustes fueron establecidos por los 41 seres supremos porque ellos así lo querían. La dama Pestón ya se banca, por ejemplo, excluyendo a personas como ella. Todos los miembros de Nazarik creían que los que no pertenecían a Inso Algoun no tenían ningún valor. Por ejemplo, él había oído de uno de los informes de Solution que un miembro de las sirvientas de batalla Pléyades, Lupus Regina, estaba en términos amistosos con una chica del pueblo Carne, pero sabía muy bien que en función de la situación, Lupus Regina la abandonaría sin pensarlo 2 veces. No era porque fuera despiadada. Una orden de los seres supremos que dictara morir significaba que debías de morir. Del mismo modo, aun cuando ella fuera su amiga, una orden de matarla se llevaría a cabo con rapidez y sin ninguna duda. Esa era la verdadera lealtad hacia Ain Soalgon. Un compañero habitante que no entendía esto, solo podía mirar con lástima. El juzgar los sentimientos de los seres humanos como cosas inútiles, era inaceptable para él mismo. Entonces, ¿qué pasaba con él? ¿Era aceptable la acción que acababa de tomar? Cuando Sebastián se mordió los labios por la frustración, Solution salió por la puerta. Su rostro era impasible como lo era habitualmente. Comillas, ¿cómo se encuentra? Punto. Aparte de la sífilis, tiene otras 2 enfermedades por transmisión sexual. Varias de sus costillas están agrietadas, así como sus dedos. Los tendones de su brazo derecho y la pierna izquierda se han cortado y está perdiendo la movilidad de sus extremidades superiores e inferiores, además de sus dientes frontales. Parece que sus órganos internos están fallando también. Su ano está desgarrado y es posible que ella sea adicta a alguna droga. Ella tiene innumerables contusiones y cortes en todo su cuerpo. Teniendo en cuenta su estado actual, creo que puedo dejar de lado el resto. ¿Le gustaría que me explicara más? Comillas. No, no hay necesidad. Solo hay una cosa que es importante. ¿Puede ser curada? Comillas. Claro. Sebastián había estado esperando esa respuesta. Usando la magia de curación se puede incluso reparar extremidades cortadas. Si Sebastián utilizara su ki, también podría solucionar completamente las lesiones corporales. En verdad, si quisiera, podría haber curado fácilmente el esguince de tobillo de la anciana en el acto. Él no lo hizo con el fin de guardarlo para emergencias y para prevenir la filtración de información. Pero incluso si usaba el ki no podía ayudar a recuperar fuerzas. Tampoco podía curar venenos o enfermedades. Sebastián nunca aprendió esas habilidades. Por eso necesitaba la ayuda de la Solution para la recuperación. Entonces te lo encargo. Comillas, ¿no sería mejor llamar a Pestón Yasama para la curación con magia? Eso no será necesario. Solution, creo que tienes un pergamino de curación. Comillas. Solution asintió con la cabeza. Sebastián continuó. Entonces, por favor, utilice eso. Punto. Sebastián Sama, este artículo nos fue dado a nosotros por el líder de los seres supremos. Yo creo que algo tan valioso no debería ser utilizado en cosas sin sentido como los seres humanos. Era un argumento razonable. Él tenía que considerar un método diferente. En primer lugar, sanar sus heridas y salvarla del peligro de muerte era su prioridad. Entonces podrían curar los venenos y enfermedades en otro momento. Sin embargo, no estaba seguro de poder permitirse el lujo de retrasarse. Si se tratara de los venenos y enfermedades que la estaba matando, restaurar su salud sería inútil. Después de algunas dudas, al final, se dirigió a Solution con una voz firme de que no iba a traicionar sus pensamientos internos. Procede a curarla. Los ojos de Solution se entrecerraron y, al mismo tiempo, algo de un color rojo oscuro se agitó dentro de sus pupilas. Pero ese cambio no se pudo percibir porque Solution inclinó su cabeza. Punto. Voy a llevar a cabo su pedido, la restauración total del cuerpo. En otras palabras, está bien si restauró su cuerpo hasta el punto en que ella no tenga ninguna marca de sus lesiones. Comillas. Al ver a Sebastián dar su afirmación, Solution cortésmente inclinó su cabeza. Voy a comenzar de inmediato, y una vez que hayas finalizado el tratamiento, ¿me harías el favor de llenar la bañera con agua y bañarla? Voy a ir a comprar su comida. No había nadie en esta residencia que necesitara comidas, y mientras ellos no tuvieran algún objeto mágico que les haga la comida, las comidas de la joven tenían que ser preparadas. Punto. Sebastián Sama, aunque es fácil de curar sus heridas corporales, no puedo sanar su mente.
Las palabras de Solution se detuvieron, y después de una breve pausa, miró fijamente a Sebastián y preguntó, creo que llamar a Ainsama sería la mejor manera de curar su mente. ¿Deberíamos hacerlo? Comillas. Punto. Esto no es un asunto lo suficientemente importante como para justificar un contacto con él. No debería ser un problema incluso si dejamos su mente tal como está. Solution se inclinó profundamente, y silenciosamente abrió la puerta de la habitación y entró. Sebastián la vio ingresar a la habitación y luego, lentamente, apoyó su espalda contra la pared. ¿Qué debería hacer con esa chica? Una vez que ella esté curada mientras que el otro hombre se escapa, debería liberarla en cualquier lugar que ella desee. Esa es la mejor manera. Como mínimo, debe ser algún lugar lejos de la capital. Liberarla aquí es peligroso y cruel. No sería diferente que nunca haberla rescatado en primer lugar. Pero para Sebastián, el mayordomo de la gran tumba de Nazarick, ¿era realmente esto en lo que debería estar pensando? Sebastián dejó escapar un profundo suspiro. ¿Qué tan cómodo se sentiría si pudiera expulsar a todo lo que estaba confundiéndole en su mente, al igual que este suspiro? Pero nada había cambiado. Su mente cayó en la confusión y sus pensamientos se llenaron de ruido. Tonto, todo por culpa de un ser humano. En lugar de hacer preguntas que no podía responder, tuvo que empezar de forma sencilla. A pesar de que solo serviría para ganar tiempo, desde su punto de vista, este era el mejor curso de acción en su situación actual. Solution cambió la forma de sus dedos flacos. Estos se hicieron más largos y se transformaron en zarcillos que tenían pocos milímetros de espesor. Originalmente, Solution era un limo sin forma y podría alterar drásticamente su apariencia externa. Algo así como la transformación de la punta de sus manos era simple. Echó un vistazo a la puerta y percibió agudamente la presencia de Sebastián. Había salido afuera. Se acercó en silencio a la joven acostada en la cama. Desde que Sebastián Sama me ha dado su permiso, voy a terminar esta molesta tarea lo más rápido posible. Eso también sería lo mejor para ti. Es probable que ni siquiera despiertes durante el procedimiento. Solution extendió su mano y sacó el libro que ella mantenía almacenado en su cuerpo. Este objeto no era lo único que Solution mantenía dentro de su cuerpo. Además de eso tenía objetos mágicos consumibles. También tenía varias armas y armaduras. Teniendo en cuenta que ella podía tragar fácilmente varios seres humanos, algo así no estaba fuera de la norma. Solution miró a la chica inconsciente. Ella no tenía ningún interés en la apariencia física de la chica. Por el contrario, un pensamiento cruzó por su mente. Esta mujer no parecía sabrosa. La cáscara vacía de su cuerpo parecía basura como mucho, incluso si fuera fundida con ácido. Yo entendería las acciones de Sebastián Sama si decidiera dármela como juguete después de que se recupere. Conociendo su personalidad, ella sabía que él no lo permitiría. Aparte de eso, cuando fueron atacados durante sus viajes, Sebastián, el jefe de las sirvientas de batalla Pléyades, nunca le permitió alimentarse de los humanos. Si el Ser Supremo hubiera ordenado que se ayudara a la chica, no tendría más remedio que aceptarlo. ¿Pero acaso sus gustos por los seres humanos valen tanto como para salvarla, incluso por el precio de un valioso tesoro concedido por el Ser Supremo? Solution negó con la cabeza y pensó en voz alta. Punto. Si se me lo permite, te devoraré antes del regreso de Sebastián Sama. Ella lanzó el sello y abrió el pergamino. La magia contenida dentro del pergamino era curación. Un hechizo de curación de nivel 6 que restauraba en gran medida la salud y eliminaba los efectos de estado como las enfermedades. Un objeto normal solo podría utilizarse si la persona poseía una clase que podría utilizar la misma rama de magia como el pergamino. En otras palabras, con el fin de utilizar un pergamino con magia basada en la fe se requería a un sacerdote. Había que obtener una clase basada en la fe. Para explicarlo con más detalles, el hechizo tenía que existir en la lista de magias que podía aprender esa clase. Sin embargo, algunas clases como ladrón poseían una habilidad que puede disfrazar esta lista y engañar al objeto. Como un asesino, Solution poseía varias clases basadas en ladrón. Fue por eso que ella era capaz de utilizar el pergamino de curación, que normalmente se le prohibió. En primer lugar, la pondré en estado de coma por si acaso. Entonces,
Solution usó una habilidad para combinar un poderoso veneno que inducía el sueño y un relajante muscular. Después se puso a cubrir el cuerpo de la chica. Mediados del mes 8, día 26, 19 y 37. Sebastián regresó con la comida. Igualmente Solution salió de la habitación. Sostenía un balde de vapor de agua en las dos manos, con varias toallas en cada balde. El agua en los dos baldes estaba oscura y las toallas estaban sucias. De esta forma cualquiera podría inducir en qué clase de condiciones estuvo viviendo la joven. Has trabajado muy duro. La recuperación, parece que se completó sin ningún problema. Sí, no hubo problemas, solo que no había ropa adecuada para ella, así que le puse todo lo que tenía a la mano. ¿Está bien eso? Comillas. Por supuesto, no importa. Comillas es eso, así que los efectos del veneno para dormir deberían haber desaparecido ya. Si no hay nada más que hacer, entonces yo me retiro. Buen trabajo, Solution. Solution se inclinó y pasó junto a Sebastián. Sebastián la vio alejarse, y luego llamó a la puerta. Aunque no hubo respuesta, sintió el movimiento desde dentro y en silencio abrió la puerta. En el interior, había una chica que estaba sentada en la cama. Llevaba una expresión vacía, como si hubiera despertado recientemente. Ella era verdaderamente irreconocible. El pelo rubio sucio y marchito ahora brillaba con un hermoso brillo. En ese corto periodo de tiempo, su rostro hundido, escuálido se había vitalizado y recuperado su aspecto original. A la vez sus labios marchitos, ahora brillaban con un destello de color rosa profundo. Para describir su apariencia en su conjunto, en lugar de llamar como hermosa, era más apropiado llamarla como una joven que poseía un encanto adorable. También era fácil tener una idea general de su edad, a pesar de que parecía que debería estar en su adolescencia. Su vida diaria infernal dio a su rostro una dignidad que se extendía más allá de sus años. Solution la había puesto una bata blanca. Sin embargo, era de un diseño simple, carente de los cordones habituales y adornos que se usaban de costumbre. Deberías haberte recuperado por completo. ¿Pero cómo te encuentras? No hubo respuesta. Sus ojos vacíos no mostraron ningún signo de mirar hacia su dirección. Sin embargo, como si él no se lo tomara muy a pecho, Sebastián esperó a que ella hablara. No, él no esperaba mucho desde el principio. Se había dado cuenta de que su expresión vacía era la de una persona cuyo corazón ya no estaba aquí. Comillas, ¿tienes hambre? Te he traído algo de comida. Él había comprado en un restaurante, tenía un tazón y todo. El cuenco de madera tenía un guiso que se hizo de caldo de carne ligeramente sazonada. El aceite añadido al guiso para acentuar su aroma liberaba un olor que estimulaba el apetito. Su rostro se movió ligeramente, respondiendo al olor. Por favor, ayúdate a ti misma. Sebastián pensó que ella se había amurallado completamente a sí misma en su propio mundo. Le tendió el tazón junto con la cuchara de madera enfrente de ella. Aun cuando la niña no se movió, Sebastián no trató de forzarla. Después de haber pasado una cierta cantidad de tiempo, lo suficiente como para hacer que se sienta ansiosa, la chica movió lentamente su brazo. Su movimiento era nervioso, temeroso de dolor. Incluso si sus heridas habían sanado por completo, la memoria del dolor se mantenía intacta. Sostuvo la cuchara de madera y levantó una pequeña cantidad del guiso. Luego la llevó a la boca y se lo tragó. El estofado era aguado y fino. Sebastián había ordenado intencionalmente que sea preparado de esa manera. Finamente habían cortado los ingredientes y lo cocinaron durante mucho tiempo, por lo que no habría necesidad de masticar. Su garganta se movió y el estofado viajó hasta su estómago. Los ojos de la muchacha se movieron ligeramente. Ese pequeño gesto de movimientos era la transformación de un muñeco hacia un ser humano. Su otra mano se movió, temblando mientras aceptaba el plato de Sebastián. Mientras llevaba el tazón, Sebastián se trasladó al lugar donde ella parecía querer colocarlo. La chica metió la cuchara de madera en el guiso, abrazando el tazón más cerca de ella con su otro brazo, y comió con un vigor desbordante. Comía tan rápido que el guiso ni siquiera se había enfriado. Ella definitivamente debía de haber gritado por el dolor de las quemaduras. A la chica ni siquiera parecía importarle que el área de su pecho estaba siendo ensuciada por el guiso que se arrastraba fuera de su boca. Hubiera sido más apropiado decir que ella estaba bebiéndolo, en lugar de comerlo. Después de terminar el guiso deslumbrantemente rápido,
La chica dejó el tazón vacía y exhaló un suspiro. Después de haber vuelto a ser humana, con los ojos cerrados fuertemente, la sensación de estar llena, la ropa limpia y suave, sus sentidos habían regresado a su cuerpo, todas estas cosas juntas ayudaron para relajar su mente y comenzó a permitir que su cuerpo aceptara la sensación de la somnolencia. Pero a medida que sus párpados empezaron a formar una línea, el siguiente momento, la joven abrió los ojos y se encogió de miedo. Tal vez tenía miedo de cerrar los ojos, o tal vez temía que su situación actual se desvanecería como una ilusión, o tal vez ella tenía otra razón. Sebastián, que estaba observando a su lado, no podía decirlo. Tal vez ella misma no sabía la razón. Esa era la razón por la que Sebastián le habló con una voz suave, en un intento de calmarla. Tu cuerpo está tratando de descansar. No te exijas y duerme. Te garantizo que no estarás en peligro aquí. Seguirás en cama cuando abras los ojos. Por primera vez, los ojos de la chica se movieron y miraron directamente hacia Sebastián. Apenas había luz en sus ojos azules, ninguna fuerza se podía sentir en ellos. La única diferencia era que ahora eran los ojos de alguien con vida. Su boca se abrió ligeramente y se cerró. Ella abrió la boca una vez más y de nuevo, se cerró. Esto se repitió varias veces. Sebastián la observó con cuidado y no trató de presionarla. Él simplemente se quedó en silencio. Por fin, los labios entreabiertos y un hilo de voz se filtraron a través de ella. Las palabras que siguieron llegaron rápidamente. Sí, Sus primeras palabras fueron dar las gracias en lugar de preguntar acerca de su situación actual. Después de haber vislumbrado su personalidad, Sebastián sonrió. No era la falsa sonrisa que usaba a menudo, era una sonrisa sincera. Por favor, no te preocupes por eso. Ahora que te he traído bajo mi protección, voy a garantizar tu seguridad con lo mejor de mi capacidad. Los ojos de la chica se abrieron un poco, con los labios temblorosos. Sus ojos azules crecieron y derramaron gotas de lágrimas. A continuación, abrió la boca y lanzó un grito de llanto como si algo fuera lanzado dentro de ella. Por fin, su maldición se derramó, mezclado con el sonido de sollozos. Maldijo su propio destino, lo odiaba aún más que aquellos que le hicieron eso. Le molestaba el hecho de que hasta ahora, nadie se había molestado en ayudarla. Tenía sentimiento de resentimiento y luego miró a Sebastián. ¿Por qué no vino él antes? El bondadoso de Sebastián la había tratado como un ser humano. Todo lo que ella había estado soportando durante todo este tiempo se derrumbó. No, sería mejor decir que porque ella recuperó su corazón humano, ya no podría soportar todos esos recuerdos. La niña tiró de su cabeza. Con un sonido rasgado, mechones de su pelo fueron arrancados fácilmente. Su delgado cabello se enredó en sus dedos. El tazón que lleva el guiso se cayó de la cama junto con la cuchara. Sebastián velaba por su locura sin decir una palabra. Su resentimiento era repentino y torpe. Ella estaba empujándose a sí misma. Dependiendo de la persona, podría haber encontrado ofensivo su resentimiento y hubiera causado estragos en ella. Sin embargo, no había ira en la expresión de Sebastián. En cambio, su rostro arrugado lleva algo parecido a la benevolencia. Sebastián extendió la mano y la tomó en sus brazos, como un padre abrazando a su hijo, un abrazo afectuoso, sin malas intenciones. Aunque su cuerpo se tensó por un momento, el abrazo que era diferente al de los hombres que codiciaban su relajo hizo que su cuerpo se congelara ligeramente. Está bien ahora. Suavemente le dio unas palmaditas en la espalda mientras repetía esas palabras como un canto, como consolando a un niño que llora. Cup como si estuviera tratando de aferrarse a las palabras Sebastián. La muchacha plantó la cara en su pecho y gritó aún más fuerte. Sin embargo, ese grito era diferente al de antes. A medida que pasaba el tiempo, el pecho de Sebastián quedó completamente húmedo por las lágrimas de la joven. El sonido de sus gritos, finalmente llegó a un descanso. La chica lentamente se separó de Sebastián y bajó la cabeza en un intento de ocultar su rostro de un color rojo brillante. Lo siento. Por favor, no dejes que te moleste. Es un gran honor para un hombre prestar su pecho hacia una mujer llorando. Sebastián sacó un pañuelo recién lavado y se la entregó a la muchacha. Por favor, use esto. Pero, es tan limpio. Sí, yo. Sebastián sostuvo la barbilla de la chica tartamudeando y levantó su cara.
La chica se puso rígido mientras se preguntaba lo que iba a suceder. Él trajo suavemente el pañuelo para secar sus marcas de lágrimas. Esto me recuerda, Solution estuvo utilizando recientemente, mensaje, y tuvo una larga conversación con Shaltear. Parece que ella se jactaba de cómo Ainsama secó sus lágrimas. Se preguntó qué clase de situación obligaría a Ainsama a hacer tal cosa. No era capaz de imaginar siquiera la imagen de Shaltear llorando. A pesar de su confusión, Sebastián no detuvo sus manos y terminó secándole las lágrimas de la cara a la chica. Ah, no, por favor no lo utilice de nuevo. Sebastián cerró la mano de la niña con todo el pañuelo ahora ligeramente húmedo. Un pañuelo que no se puede utilizar es algo triste, especialmente uno que ni siquiera puede limpiar las lágrimas de una persona. Sebastián sonrió y se alejó de la chica. Ahora, por favor, descansa bien. Vamos a discutir qué hacer a partir de ahora, una vez despiertes. Debido a que todo era posible con la magia, sus heridas se curaron con el tratamiento de Solution y toda su fatiga mental se había ido. Era por eso que ahora debería ser capaz de moverse con normalidad. Sin embargo, hace poco la joven acababa de estar en el infierno. Había una preocupación sobre sus heridas mentales que podrían volver a abrirse. En realidad, al igual que la forma en que ella lloró hace poco, la mente de la chica todavía estaba inestable. Aunque la magia podía curar temporalmente su mente, no eliminaría la raíz del problema. A diferencia de las heridas corporales, no era posible tratar lesiones que no estaban a la vista. Entre las personas que Sebastián conocían, el único que podía sanar completamente una lesión de la mente era su amo y posiblemente Pestonia. A pesar de que Sebastián trató de conseguir que la chica descansara, ella se apresuró y abrió la boca. Comillas de ahora en adelante, Sebastián brevemente dudó sobre si estaba bien mantener una conversación como esta, pero desde que la persona en cuestión deseaba hablar, decidió continuar la conversación mientras se mantenía una estrecha vigilancia sobre su condición. Sería demasiado peligroso dejarla en la capital. ¿Tiene un lugar en que se le puede confiar? Comillas. La chica bajó la cara. Ya veo. Él no se molestó en decir lo obvio. Ella no tenía un lugar al cual volver. Esto se ha vuelto muy problemático. Sin embargo, no era como si tuvieran que tomar medidas de inmediato. El hombre que se había escapado no iba a ser capturado tan rápidamente, y debería tomar algún tiempo para que la búsqueda los lleve a Sebastián. Aunque eso puede ser solo una ilusión, quería creer que no había ninguna razón para el pánico. Por lo menos, no hasta que la joven recupere su salud. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, ¿podrías decirme tu nombre? Comillas. Ah, soy Tess Suare. Suare, ya veo. Ah, yo todavía no he dado mi nombre. Mi nombre es Sebastián. Por favor llámeme Sebas. Sirvo al amo de esta mansión, Lady Solution. Ese era su entorno. Aunque Solution llevaba un vestido blanco en lugar del uniforme de sirvienta habitual en el caso de los visitantes repentinos, mientras la joven estuviera aquí, sería necesario que Solution mantenga su papel de amo. Así que, Solution, Sama, sí, Solution Epsilon Sama, pero no creo que vaya a tener muchas oportunidades de hablar con ella. Cierra interrogación. Ella es muy exigente, como para indicar que él no pudo decir más. Sebastián cerró la boca, y después de un breve momento de silencio, él habló. Ahora, descansa por hoy. Podemos continuar la discusión de lo que vamos a hacer para mañana. Sí, después de confirmar que Suárez se había acostado en la cama, Sebastián cogió el tazón que había llevado y salió de la habitación. Cuando abrió la puerta, como se esperaba, Solution estaba esperando afuera. Aunque lo más probable era que estuviera escuchando a escondidas, Sebastián no salió de su camino para regañarle. Solution era así, ella no mostraba signos de la posibilidad de que pudiera ser regañada siquiera exista. Por eso ella simplemente se quedó afuera sin ocultar su presencia o su cuerpo. Si ella realmente quería ocultarse, como perteneciente a una clase asesina, se habría ocultado a sí misma con su mayor habilidad. Comillas, ¿qué sucede? Punto. Sebastián Sama, al final, ¿qué vas a hacer con ella? Comillas. Sebastián dirigió sus sentidos a la puerta detrás de él. Incluso si estaba bien cerrada, no bloqueaba el sonido por completo. Algo que se decía aquí, ella podría escucharlo. Sebastián siguió caminando sin decir nada a Solution, quien lo seguía por detrás.
Se detuvo donde Tsuare no sería capaz de escucharlos. Punto. Estamos hablando de Tsuare. Por ahora, tengo la intención de tomar la decisión mañana. ¿Cómo decirlo? Ella no continuó, pero como si ella hubiese tomado una decisión, Solution abrió la boca una vez más. Aunque puede que no sea mi lugar para decidir, hay una muy alta probabilidad de que esa chica se convierta en un obstáculo. Tiene que ser eliminada tan pronto como sea posible. ¿Qué quiso decir cuando dijo eliminada? Al escuchar las palabras sin corazón de Solution, Sebastian pensó que era de esperarse. Eso era Nazarick para aquellos que servían a los 41 seres supremos. Era la forma más correcta de pensar cuando se trataba de aquellos que no pertenecen a Nazarick. Las acciones Sebastian eran lo que ellos llamarían como extraño. Tienes razón. Si ella fuera a convertirse en un obstáculo para las órdenes de Ainz-sama, entonces ella tendría que ser eliminada con rapidez. Solution lo miró con extrañeza. Era un rostro que se pregunta por qué la había traído si él ya lo sabía. Ella puede ser útil para nosotros. Puesto que ya la recogí, tengo que pensar en una manera de ponerla en buen uso y no simplemente en desecharla. Punto. Sebastian-sama, no sé sus razones para haberla traído. Sin embargo, esas lesiones significan que hay circunstancias que surgieron, y dudo que los que infligieron esas lesiones estarán felices de que ella siga viva. No habrá ningún problema en ese aspecto. Punto. ¿Quiere decir que usted ya se ha encargado de ellos? No, eso no es todo. Solo que si se comprobara que habría un problema, voy a utilizar un determinado método para solucionarlo. Es por eso que me gustaría para nosotros mantener las apariencias hasta entonces. ¿Entiendes? Solution, comillas, punto, y llevaré a cabo su pedido. Solution observaba a Sebastian, mientras suprimía la intensa ira en su interior. Habiendo sido informado tanto por Sebastian, su superior, no podía hablar en contra de él a pesar de sus numerosas quejas. Y si surgían problemas, entonces no sería de ninguna consecuencia si el asunto se pasó por alto. Pero aún así, comillas, ¿cómo se atreve a utilizar un objeto de la propiedad de Nazarick en un ser humano? Todo en la gran tumba de Nazarick pertenecía a Ainz-Algond y a los seres supremos. Usar los objetos de Nazarick sin permiso, ¿podría ser tolerado? No importara lo mucho que lo pensara, la respuesta no llegó. El mes de las catastróficas llamas del infierno 9, día 3, 9:48. Sebastián abrió la puerta de la residencia. Él regresaba de su deber de costumbre de visitar el gremio de los aventureros temprano en la mañana para tomar nota de las peticiones que se habían puesto antes de que los aventureros puedan aceptarlos. Grabó cada pieza de información sobre el papel, incluso rumores que circulaban por la ciudad, y se los entregó todos a Nazarick. Analizando el contenido resultó bastante difícil y se lo encargó a los sabios en Nazarick. Pasó por la puerta y dio un paso dentro de la residencia. Si él hubiera hecho esto hace un par de días, Solution habría estado allí para darle la bienvenida. Sin embargo, bueno, bienvenido, de vuelta, Sebastian-sama. Actualmente, esa tarea se la dio a la chica que estaba murmurando y llevaba un uniforme de sirvienta que se extendía hasta el fondo de sus pies. El día después de rescatar a Tsuare, sostuvieron una discusión y decidieron que la chica tomaría un trabajo en la residencia. A pesar de que podría tener su estancia como invitada, Tsuare estaba en contra de ello. No quería ser tratada como una invitada y decidió brindar su ayuda. Incluso si no sería suficiente para pagarles, por lo menos, quería trabajar. Sebastián vio que había otro motivo en sus palabras llenas de ansiedad. En otras palabras, ella sabía muy bien que acogerla sería peligroso y que pronto traería algún incidente problemático. Por eso ella estaba haciendo todo lo posible para contribuir y no ser retirada de la residencia. No había que decirlo, Sebastián había tranquilizado a Tsuare diciéndole que nunca la abandonaría. Si hubiera querido enviarla a algún lugar lejano con algún familiar, él nunca la habría traído con él desde un principio. Sin embargo, estas palabras no eran lo suficientemente fuertes como para sanar las heridas de su corazón. He vuelto, Tsuare. ¿Hubo algún problema? Comillas. Tsuare negó con la cabeza. A diferencia de cuando se conocieron, el borde blanco superior de su largo cabello temblaba ligeramente. No, no hubo problemas. Ya veo, eso es bueno. El ambiente alrededor de ella todavía estaba oscuro y su triste expresión permaneció inmutable. Sin embargo,
Su voz sonaba como si estuviera creciendo gradualmente de intensidad, como si aquello que la atormentaba estuviera desapareciendo, poco a poco. Entonces, el único problema restante sería. Sebastián caminó hacia adelante, Tsuare lo siguió a su lado. Caminar al lado de un mayordomo. Sebastián, un superior, sabía que esto era un comportamiento inaceptable para una dama, pero Tsuare no sabía nada sobre las reglas de etiqueta, sin ni siquiera haber estudiado. Sebastián lo sabía, y no tenía intención de enseñarle ese estilo de vida, comillas, que hay en el menú de hoy. Sí, es guiso de papa, comillas, ya veo. Estoy deseando que llegue el momento para comer. La cocina de Tsuare es deliciosa. Después de todo, Sebastián dijo estas palabras con una sonrisa. Tsuare se puso de un color rojo y bajó la cara al mismo tiempo que apretaba el delantal con ambas manos. Eso, no, es cierto, no, por supuesto que es verdad. Soy muy afortunado ya que no puedo cocinar nada. Pero, ¿tienes los ingredientes necesarios? Por favor, dígame si le falta algo o haya algo que usted desea comprar. Sí, voy a comprobarlo la próxima vez, y le avisaré, comillas. Aunque Tsuare se comportaba de manera normal en la residencia con Sebastián, todavía mostraba una reacción adversa al exterior. Ella no podía realizar tareas que requerían salir afuera. Por lo tanto, un trabajo como comprar los ingredientes para cocinar recaía en Sebastián. No había nada especial en la comida de Tsuare. Eran comidas caseras y simples. Por esta razón, ellos no necesitaban ingredientes costosos y compraban en las tiendas donde les atendían rápidamente. De esa manera Sebastián aprendió sobre muchos ingredientes diferentes y se las arregló para conseguir información sobre los alimentos de este mundo. Consideró que era como matar dos pájaros de un tiro. De repente, Sebastián propuso una idea, comillas, ¿qué te parece si vamos a comprar juntos? El rostro de Tsuare mostró una gran sorpresa. Luego, estaba cada vez más asustada. Ella negó con la cabeza. Su rostro se volvió pálido y comenzó a sudar. No, estoy lista. Sebastián pensó que esto era normal después de todo, y no hizo ninguna expresión. Desde que comenzó a trabajar, Tsuare nunca trató de hacer las tareas que requerían salir a la calle. Ella estaba absolutamente aterrada y consideraba esta residencia como unas murallas que la protegían del exterior. En otras palabras, ella solo era capaz de moverse dentro de la residencia. Sin embargo, a este paso Tsuare jamás sería capaz de poner un pie afuera, y no podían ocultarla para siempre. Teniendo en cuenta el estado mental de Tsuare, Sebastián sabía que sería cruel de su parte pedirle salir a la calle después de haber pasado solo unos pocos días de su recuperación. La mejor opción sería darle más tiempo hasta que se recupere lentamente. Sin embargo, ellos no tenían tiempo de sobra. Sebastián no tenía la intención de pasar el resto de su vida en la capital. Él se sentiría como un extraño en este lugar. Él estaba aquí solo para obtener información. Si su amo le pidiera que se retire, para estar preparado para ese día, tenía que ayudarla lo más rápido posible. Sebastián se detuvo y miró directamente a Tsuare. Ella se sonrojó y trató de bajar la mirada, pero él cubrió su mejilla con su mano y le levantó la cara. Tsuare, soy totalmente consciente de que tienes miedo, pero ten por seguro que yo, Sebas, te protegeré. Voy a eliminar cualquier cosa que pueda lastimarte. Tsuare puso un pie hacia afuera. Si tienes miedo entonces, solo cierra los ojos. Él agarró la mano de Tsuare mientras ella dudaba y dijo unas palabras que ella entendería. Comillas, ¿no confías en mí, Tsuare? El tiempo transcurrió, apareció un pesado silencio en el pasillo. Los ojos de Tsuare se humedecieron ligeramente. Ella abrió sus labios sonrosados, mostrando sus dientes frontales como perlas. Sebastián-sama, eso no es justo. No puedo negarme si usted lo dice, así. Por favor, mantente tranquila, aunque puede que no lo parezca. Soy bastante fuerte. Hay solo unos pocos, aparte de los 41 seres supremos que son más fuertes que yo, comillas. ¿Es eso bastante? Tsuare se rió por el extraño número, creyendo que solo era una broma para consolarla. Sebastián simplemente se rió y no contestó. Sebastián continuó avanzando. Aunque sabía que Tsuare estaba viendo a su perfil, él no lo mencionó. Sabía que Tsuare tenía algunos tiernos sentimientos por él,
pero no era tan grande como para llamarse amor. Sin embargo, Sebastián consideró que esos sentimientos eran algo propio de ella, como un sentimiento de dependencia hacia la persona que la salvó de ese infierno. Sebastián también era un anciano y era muy posible que Tsuare estuviera confundiendo un amor familiar con el amor entre un hombre y una mujer. Incluso si Tsuare realmente amaba a Sebastián, él no tenía la intención de aceptar sus sentimientos, no cuando se escondía tanto, no cuando las circunstancias eran muy diferentes. Bueno, me reuniré contigo después de hablar con Solution. La señorita Solu. La expresión de Tsuare se oscureció ligeramente, aunque Sebastián sabía por qué, él no lo dijo. Solution intentaba no entrar en contacto con Tsuare y cuando lo hacía, solo le lanzaba una mirada fría sin decirle ninguna palabra. Era normal que ser ignorada a tal grado crearía una sensación de ansiedad y en el caso de Tsuare, era un temor. No te preocupes, la señorita siempre ha sido así con todos. Ella no está familiarizada con salir mucho, y solo lo voy a decir aquí, pero la señorita Solution tiene una personalidad bastante difícil. Después de todo, comillas, Sebastián parecía haberse vuelto demasiado hablador. Al notar esto, la expresión del rostro de Tsuare se suavizó ligeramente. Ella se pone malhumorada cuando ve a una hermosa niña. Punto. Yo no soy nada en comparación con ella. Tsuare lo dijo inmediatamente mientras movía sus manos. Aunque era cierto que Tsuare era bastante linda, ella no podía competir contra la belleza de Solution. Sin embargo, la belleza estaba en los ojos de cada persona. Si tuviera que elegir por las apariencias, entonces Tsuare, tú serías mi tipo de mujer. Eso es. Él suavemente miró la cara iluminada de Tsuare que apuntaba hacia sus pies. Sus cejas se fruncieron y su expresión cambió repentinamente. Mi cuerpo, está sucio. Sebastián dio un suspiro interno al ver la cara de Tsuare hacer un cambio por completo. Luego habló mientras la miraba. Las joyas son así. Las que no tienen arañazos se consideran más hermosas y valiosas. Al oír sus palabras, la expresión de Tsuare se oscureció en un instante. Sin embargo, los seres humanos no son joyas. Parecía como si Tsuare hubiera elevado ligeramente su cara. Parece que intentas decirte a ti misma que tu cuerpo está sucio. Pero ¿en dónde radica la belleza de un ser humano? Si fuera una joya, podría apreciarse con certeza. ¿Pero acaso hay una regla que diga cómo debe ser la belleza en un ser humano? ¿Hay un promedio, el consenso general? Y si así fuera, ¿acaso la opinión de la minoría no tendría razón? Comillas. Tras una breve pausa, Sebastián continuó. Por ejemplo, la gente tiene su propia definición de aquello que consideran bello. Yo creo que la belleza de una persona no se encuentra solo en su apariencia, tampoco en su pasado, pero sí en su corazón. Aunque no conozco toda tu historia, por lo que he podido conocerte en estos pocos días, no considero que estés sucia en lo más mínimo. Sebastián cerró la boca y todo el lugar quedó en silencio. Solo se podía oír sus pasos. En medio del silencio, Tsuare habló con determinación. Si dices que soy hermosa, por favor, abrázame. Sebastián no la dejó terminar de hablar y la abrazó. Eres hermosa. Mientras hablaba con suavidad, las silenciosas lágrimas fluían por los ojos de Tsuare. Sebastián en voz baja le palmeó la espalda como para consolarla y se separó lentamente. Tsuare, mis disculpas, pero la señorita Solution me llama. Está bien. Se despidió de Tsuare con sus ojos rojos. Sebastián tocó a la puerta y la abrió sin esperar una respuesta. Al cerrar la puerta, se dio cuenta de que Tsuare seguía mirándolo con una sonrisa. Por el mismo motivo de haber alquilado la residencia, a pesar de tener muchas habitaciones, apenas había muebles. Sin embargo, esta habitación era lo suficientemente hermosa como para no avergonzarse de las visitas de los huéspedes. Sin embargo, una persona con un buen ojo podría reconocer la falta de historia y la poca profundidad de la habitación. Señorita, acabo de regresar. Buen trabajo, Sebastián. Solution se sentó en un largo sofá mientras llevaba una expresión de aburrimiento. En realidad, esa expresión era una farsa. Debido a la presencia de Tsuare, ella tenía que ponerse la máscara de una dama orgullosa. Solution trasladó su mirada de Sebastián hacia la puerta. Ella ya se fue. Parece que así es. Mientras que se miraban la cara del otro, como de costumbre, Solution fue la primera en hablar.
comillas, ¿cuándo la vas a botar de la residencia? Esto era lo primero que Solution le decía al momento de hablar, y cada vez, Sebastián le daba la misma respuesta, cuando llegue el momento. Si él respondiera de esa manera, como de costumbre, la conversación se habría acabado. Solution hubiera suspirado y habría vuelto a ser la misma. Sin embargo, hoy en día, Solution no parecía querer dejar las cosas así y continuó. ¿Podría explicarme de cuánto tiempo está hablando? Si sigue escondiendo a ese humano, nos involucrará en un incidente. ¿Acaso eso no interfiere con la voluntad de Ainsama? Comillas. Todavía no ha habido ningún incidente hasta el momento. Y pensar que te preocupe porque le temes a lo que algunos seres humanos pueden hacer, ese no es el comportamiento apropiado para alguien que sirve a Ainsama. Se impregnó un silencio entre ellos dos y Sebastián dejó escapar un pequeño suspiro. Esta es una situación muy peligrosa. Aunque no había emociones en el rostro de Solution, Sebastián podía sentir que estaba enfadada con él. Incluso si esta residencia era solo una base de operaciones, Solution lo seguía considerando como una rama de la gran tumba de Nazarik. No podía tolerar la presencia de un ser humano que no tenía el permiso del maestro. Solution no intentó atacar a Tsuare hasta ahora porque Sebastián la mantenía controlada. Sin embargo, si esto continuaba, él no podría controlarla en un futuro próximo. Sebastián estaba consciente de que él se estaba quedando sin tiempo. Sebastián-sama, si ese humano se convierte en un obstáculo para las órdenes de Ainsama, entonces comillas, ella será eliminada. Sebastián lo confirmó y no la dejó terminar el resto de sus palabras. Solution cerró la boca y miró a Sebastián con ojos ilegibles, y luego inclinó su cabeza. Entonces no tengo otra cosa que decir. Sebas-sama, por favor no se olvide de sus palabras. Por supuesto, Solution. Sin embargo, la emoción en el murmullo de Solution era lo suficientemente fuerte como para dejar a Sebastián en seco. Sin embargo, Sebas-sama, ¿está bien que no informe a Ainsama sobre esto? Sebastián se quedó en silencio durante unos segundos, y luego respondió, no habrá ningún problema. Sería descortés robar parte del tiempo de Ainsama por un simple humano. Entoma y los demás se comunican contigo a través de mensaje, todos los días a la hora señalada. ¿Acaso estás intentando ocultar el asunto? ¿Es eso? ¿Estás tratando de ocultarlo intencionalmente? Comillas. Por supuesto que no. Yo no le haría algo así a Ainsama. Entonces, ¿estás actuando por interés propio? El aire se puso tenso. Sebastián se dio cuenta de que Solution se había preparado a sí misma con una ligera postura de pelea. Entendió la peligrosa situación en que se encontraba. Cada miembro de Nazarik tenía una lealtad absoluta hacia Ainzo Algon, por lo tanto, una lealtad absoluta hacia los seres supremos. Con los guardianes en el timón, no sería exagerado decir que cada uno de los miembros estaba de acuerdo con ese credo. Incluso el mayordomo ayudante, Eclair, que quería conquistar Nazarik para los suyos, era leal a los 41 seres supremos y los miraba con respeto. No hace falta decirlo, Sebastián era uno de ellos. Sin embargo, él todavía creía que estaba mal votar a una existencia miserable a causa de meras posibilidades. Aunque dicho esto, él también sabía que la mayoría de Nazarik no estaba de acuerdo con él. No, él pensó que lo sabía. La reacción de Solution reveló cuán profunda era su lealtad. Solution hablaba en serio. Estaba preparada para pelear con Sebastián el mayordomo. En otras palabras, su superior en lo que respecta a las labores cotidianas de Nazarik y uno de los más fuertes en combate cuerpo a cuerpo, con la fuerza en función de su respuesta. No tenía ni idea de que Solution estaba dispuesta a ir tan lejos solo para borrar ese problema. Sebastián mostró una sonrisa. Debido a su sonrisa, Solution lo miró con extrañeza. Por supuesto que no. La razón por la que no estoy informando sobre esto a Ainsama no es a causa de mi propio egoísmo. Comillas, entonces puede decirme los fundamentos de sus acciones. Tengo en muy alta estima la habilidad de cocinar. Comillas, la cocina, dices. Parecía como si los signos de interrogación se ciernen sobre la cabeza de la solución. Ciertamente. Además no parecería extraño para los demás si solo 2 personas vivieran en esta gran mansión. Comillas. Eso es posible. Solution no tuvo más remedio que reconocer este punto.
No tener sirvientes mientras vivían una vida de lujo en una gran residencia definitivamente parecía extraño. Siento que por lo menos, deberíamos tener a un siervo con nosotros. Si invitamos a los huéspedes a la casa, no sería sospechoso ni siquiera poder servirles una comida, comillas. En otras palabras, ¿estás intentando utilizar a ese humano como parte de nuestro disfraz? Eso es correcto, pero no hay necesidad de que sea ese humano en particular. Suárez se siente en deuda conmigo. Eso significa que nunca filtrará información incluso si se siente en peligro. ¿Me equivoco? Muy brevemente, Solution lo pensó, asintiendo con la cabeza poco después. Tienes razón. Exacto. No debería haber ninguna necesidad de pedir permiso a Ainsama si el asunto solamente es con respecto a nuestra misión. No solo eso, puede que incluso llegara a enojarse y nos diga que manejemos estos asuntos por nuestra propia cuenta. Sebastián tranquilamente preguntó a Solution, que permanecía en silencio. Comillas, ¿ahora lo entiendes? Punto. Sí. Entonces, esto debería ser suficiente para que no. Sebastián detuvo sus palabras. Había oído un sonido, como si dos objetos chocaran entre sí. Era tan sutil que nadie más que Sebastián podía haberlo pasado por alto. La repetición del ruido confirmó que alguien estaba haciendo esto a propósito. Sebastián abrió la puerta de la habitación y enfocó sus sentidos hacia el final del pasillo. Ambos se congelaron, al darse cuenta de que el sonido provenía de la aldaba en la puerta principal. Desde que llegaron por primera vez al reino, nadie había llamado a la puerta. Cualquier trato que tenían siempre lo realizaban afuera y no invitaron a nadie a su residencia. Era una medida desesperada para evitar que otros se enteren de que solo 2 personas vivían en esta gran mansión. Pero hoy en día, no tenían visitantes. Sería más que suficiente para causar un incidente problemático. Sebastián dejó a Solution en la habitación y se acercó a la entrada. Abrió la tapa de la ventana adjunta a la puerta principal. Lo que vio a través del agujero era a un hombre con hombros anchos, y rodeado en ambos lados por soldados del reino. El hombre con los anchos hombros estaba vestido decentemente bien. En su pecho, llevaba una cresta pesada que brillaba con el destello de un metal de cobre. El aspecto sano de su cara se complementaba con grasa. Él era muy gordo, tal vez debido a sus hábitos alimenticios. Y finalmente había un hombre que parecía diferente del resto. Su piel era pálida, como si nunca hubiera estado expuesto a la luz solar, con los ojos afilados y las mejillas demacradas. Parecía un ave de caza como los carroñeros que asolaban los cadáveres podridos. Sus ropas negras colgaban libremente en él, por lo que era obvio que estaba escondiendo armas. Lo que irritó al sexto sentido Sebastián era el aire con olor a sangre y los rencores que flotaban a su alrededor. Ellos eran verdaderamente un grupo mal unido. Sebastián no pudo determinar su identidad o su objetivo. ¿Quién es? Soy el oficial de patrulla Stefanevich. El hombre regordete en la parte frontal habló con una voz de tono alto y reveló su nombre. Era un oficial de patrulla, funcionario encargado de mantener el orden público, una posición similar a la del jefe de las patrullas normales que hacían sus rondas por la ciudad. Sus funciones incluían una amplia gama de categorías. Debido a esto, Sebastián no podía predecir que este hombre llamado Stefan había decidido hacer una visita y se convirtió en un problema. Haciendo caso omiso de Sebastián, Stefan continuó hablando. El reino tiene una ley que prohíbe la compra y venta de esclavos. Esto fue decretado por la princesa Renner, quien elaboró los planes para aceptar esta ley. Hemos recibido un informe de que las personas de esta residencia podrían estar incumpliendo esta ley y venimos a investigar. Finalmente terminó preguntando si podía entrar, aunque Sebastián pensó en varias palabras para rechazarlo. Negándoles la entrada podría causar un problema mayor. También no había ninguna garantía de que Stefan fuera un funcionario real, a pesar de que los funcionarios del reino, efectivamente usaban la misma cresta como la que había en el pecho de Stefan. Sin embargo, esto todavía no era razón suficiente. Existía la posibilidad de que fuera un gran crimen, y se tratara de una falsificación. Dicho esto, cualquier cosa que intentaran hacer dentro de la residencia no plantearía ningún problema. Si se trataba de golpes, entonces Sebastián fácilmente podría cuidar de él. De hecho, sería mejor si fueran impostores. Mientras Sebastián estaba pensando en silencio, Stefan abrió la boca por segunda vez.
comillas, ¿puedo hablar con la dueña de esta residencia? Por supuesto, si la dueña no está presente, entonces no tendría opción. Pero no creo que si los investigadores se van con las manos vacías sería un resultado favorable. Staffan sonrió con una cara que no tenía ni un poco de disculpa por lo que había dicho. Escondido detrás de esa expresión estaba una amenaza respaldada por el poder de la ley. Antes de eso, tengo algo que me gustaría preguntarle. ¿Quién es el hombre de pie detrás de ti? Comillas. Su nombre es Mizuke. Él es un representante de la tienda que presentó el informe. Mi nombre es Mizuke. Un placer conocerlo. Al ver la leve sonrisa en el rostro de Mizuke, Sebastián entendió que había perdido. Su sonrisa era la de un cruel cazador burlándose de su presa para que caiga en su trampa. Era seguro asumir que había llegado después de hacer todos los preparativos. En ese sentido, había una buena probabilidad de que Staffan fuera de hecho un funcionario real. Lo más probable era que también tuviera un plan preparado si es que Sebastián se negaba a dejarlos pasar. Entonces, por lo menos, Sebastián tenía que tratar de averiguar las intenciones del oponente. Entiendo. Voy a dar la noticia a la señorita. Por favor, espere allí por un momento. Por supuesto, vamos a esperar. Pero por favor, que sea rápido. No tenemos la costumbre de perder el tiempo. Mizuke sonrió y Staffan se encogió de hombros. Entendido. Entonces, disculpe. Sebastián cerró la tapa y se dirigió en dirección a la habitación de la Solution. Pero antes de eso, tendría que decirle a Tsuare que se ocultara lo mejor posible. Con los soldados alrededor de la puerta, las dos personas fueron guiadas dentro de la residencia. Staffan y Mizuke cada uno llevaba una cara asombrada al ver a Solution. No esperaban ver a tal belleza. La expresión de Staffan se aflojó lentamente y sus ojos viajaron ida y vuelta entre la cara y el pecho de Solution. Tragó saliva, tenía los ojos llenos de lujuria. Por otro lado, la cara de Mizuke quedó perpleja. Sebastián entendió que evidentemente debía estar alerta a ellos. Ofreció a ambos que se sentaran en el sofá frente a Solution. Solution ya estaba sentada, y Staffan fue el único que se sentó, mientras Mizuke los presentó. Así que, ¿qué está pasando exactamente? A la pregunta de Solution, Staffan fingió una tos mientras hablaba. De acuerdo con un informe de una determinada tienda, al parecer, cierto individuo se llevó a uno de sus empleados. Mientras lo hacía, el individuo indebidamente entregó dinero a otro empleado diferente. La compra de esclavos está prohibida en nuestro país. ¿No crees que lo que hizo esta persona es ilegal? Comillas. Los hombros de Staffan crecieron cada vez más tensos, como si se estuviera enojando. Solution respondió con una voz aburrida. Comillas, ¿es eso así? La actitud detrás de su respuesta dejó a los dos hombres perplejos. A pesar de que estaban intentando presionarla, su comportamiento era completamente inesperado. Dejó todos los asuntos complicados a Sebas. Sebas, encárgate de ellos. Comillas, ¿estás bien con eso? Dependiendo de cómo resulte, posiblemente nos tachen de criminales. Vaya, qué miedo. Sebas, si lo dices así parece que de verdad nos iremos a la cárcel. En fin, si pasa eso avísame. Entonces todo el mundo, les deseo lo mejor. Solución dijo sus adioses y los dejó con una sonrisa brillante. Nadie podía decir nada a ella mientras salía de la habitación. El poder de la sonrisa de una belleza fue confirmada en ese momento. Antes de que el sonido de la puerta cerrándose pudiera escucharse, se oían las voces de asombro de los soldados al ver a Solution. Entonces voy a escuchar lo que tiene que decir en su lugar. Sebastián sonrió y se sentó frente a los dos hombres. El comportamiento de Staffan era torpe, aún seguía fascinado por su sonrisa. Sin embargo, como si lo cubriera, Mizuke interrumpió. Muy bien, entonces ¿te importa si te hago algunas preguntas? ¿Cómo ha oído hablar de Ebish-sama en la entrada? Nuestra empleada ha desaparecido. Verás, tuvimos que interrogar a ciertas personas y nos dijo que la entregó después de recibir el dinero. Aunque yo no quiero imaginar a alguno de nuestros empleados haciendo algo así, no tuve más remedio que llamar a las autoridades. Eso es correcto. Un crimen sucio como el comercio de esclavos no se tolerará. Comillas. Cerró de golpe sobre la mesa. Es por eso que Mizuke está aquí. Lo llamo sin temor a la mala reputación de la tienda. Es un ciudadano ejemplar. Gracias, Ebish-sama. Mizuke bajó la cabeza hacia Staffan.
que hablaba con tanto entusiasmo como si estuviera escupiendo. ¿Qué pasa con este teatro? Mientras pensaba esto, Sebastián empezó a reflexionar. Los dos hombres delante de él estaban definitivamente trabajando juntos. Entonces, sin duda alguna, hicieron preparativos exhaustivos antes de comenzar su ataque. Como tal, su derrota era segura. La pregunta entonces era cómo minimizar sus pérdidas. Y por el otro lado, ¿cómo podría usar Sebastián su condición para salir victorioso de esta situación? La condición de victoria para el mayordomo de Nazarik, Sebastián, era resolver este problema sin llamar la atención. No era para proteger a Tsuare. Sin embargo, sospecho que el hombre que afirma haber recibido dinero podría estar mintiendo. ¿Dónde está él ahora? Él ha sido arrestado por la negociación de esclavitud y actualmente está encerrado en una celda. Y el resultado de su testimonio y nuestra cuidadosa investigación es, comillas, el que compró nuestro empleado es Sebastián San. Eso significaba que el hombre que fue capturado había confesado todo. Había una buena posibilidad de que él fuera presionado para cambiar su testimonio para que les beneficiara. Sebastián se debatía entre si se debía fingir ignorancia o mentir, y si él dijo que ella no estaba en la residencia, y si él dijo que él la mató. Ideas innumerables corrían por su mente, pero la posibilidad de ellos era baja. No se hubieran retirado tan fácilmente, aunque antes de eso, tenía que saber una cosa. Pero, ¿cómo llegaron a la conclusión de que era yo? ¿Dónde está la prueba? Comillas. Esa era la parte que Sebastián no podía entender. Siempre y cuando él no revelara su nombre o identidad, no debería haber habido ninguna prueba. Entonces, ¿cómo supieron de esta ubicación? Él siempre tuvo cuidado de ser seguido siempre que él estaba fuera. Tenía problemas para creer que alguien pudiera espiarlo en esta ciudad. La magia de desplazamiento. Un destello pasó por la mente Sebastián. El pergamino que le compró al gremio de magos. Esa magia de desplazamiento era definitivamente diferente a los demás con su impresionante artesanía. Alguien que sabía cómo era reconocería que ese desplazamiento fue comprado en el gremio de magos. Entonces podrían rastrear sus pasos y atinar con él. Una persona vestida como un mayordomo en poder de un pergamino llamaría demasiado la atención. Pero aún así, todavía no había pruebas suficientes para pensar que Tsuare estaba en esta residencia. Se podría argumentar que se trataba de alguien que fuera similar. El problema sería que las cosas se pondrían más complicados si se tratara de buscar en la mansión. Eso era correcto. Se verían obligados a admitir que incluyendo a Tsuare, solo 3 personas estaban viviendo en esta gran mansión. Sebastián se resignó. Punto. Es cierto que me traje a la niña aquí conmigo. Sin embargo, en ese momento la joven resultó gravemente herida y estaba al borde de la muerte. No tenía más remedio que tomarla. En otras palabras, ¿admites que utilizaste el dinero para el comercio de la chica? Antes de eso, ¿puedo hablar con el hombre que está arrestado? Desafortunadamente eso no será posible. No es posible que ambos coincidan con su historia. Entonces, no me importa si usted escucha nuestra conversación. Cuando estaba a punto de decirlo, Sebastián cerró la boca. Al final, se trataba de una carrera que se había planeado de antemano. Había pocas posibilidades de que la situación mejorara incluso si tuviera que ir hacia donde el hombre estaba. El ir a la ofensiva desde este ángulo solo sería una pérdida de tiempo. Comillas. Entonces estás admitiendo el hecho de que la chica era víctima de esas lesiones horribles. Desde la perspectiva del gobierno, siento que esto sería considerado peor. El trabajo de nuestra tienda es bastante difícil. No se puede evitar si ella fuera a sufrir una lesión. Similar a la gente que trabaja en las minas, es casi lo mismo. Punto. No creo que las lesiones de las que estén hablando y ella sean lo mismo. Jajaja, es el negocio del entretenimiento, pero tenemos una gran cantidad de clientes. Tratamos de tener cuidado sin embargo. Bueno, entiendo el punto de Sebastián San. Seremos un poco un poco más cuidadosos. Comillas, un poco, bueno, sí, todo cuesta dinero. Aquí y allá. Sebastián pudo ver que Mizuki llevaba una sonrisa burlona. Las comisuras de sus labios hacia arriba se rizaron. Sebastián también, respondió con una sonrisa. Suficiente. Stefan suspiró profundamente, como si estuviera tratando con un idiota. Mi deber es comprobar si hubo o no una transacción que involucra a esclavos.
Comprobar de cómo son tratados los trabajadores es el deber de otra persona. Parece que el incidente del cual usted me habla no estaba conectado a la esclavitud. Punto. Entonces ¿podría decirme el nombre del funcionario que está a cargo de las condiciones de trabajo? Punto. Me gustaría decírtelo, pero es complicado. Por desgracia, alguien que interfiere con el trabajo de otro no es muy popular. Punto. Entonces, por favor espere hasta entonces. Staffan sonrió, como si estuviera esperando esas palabras. Punto. Me gustaría poder hacer eso, de verdad. Pero como ya se ha hecho el informe, tengo que arrestar a las personas e investigar lo más pronto posible, por la fuerza si es necesario. En otras palabras, no tenía tiempo. Incluso ahora, mirando a la evidencia circunstancial, es obvio que tú eres el culpable, pero la tienda quiere resolver el asunto limpiamente. Por supuesto, no tendrá que haber una compensación en función del acuerdo, y también va a ser un poco caro destruir el falso informe escrito sobre el comercio de esclavos. Comillas, ¿qué es lo que pide? Exactamente. Bueno, verás. Vamos a necesitar que devuelvas a nuestro empleada a nosotros junto con la compensación por la pérdida de beneficios durante el tiempo que estuvo fuera. Ya veo, ¿y cuánto sería? Contando en monedas de oro, vamos a ver aquí. Bueno, te voy a dar un descuento, de 100 piezas de oro y un 300 adicional de indemnización, por lo que sería un total de 400. ¿Qué te parece? Punto. Toda una fortuna. ¿Por qué es tanto? ¿Qué tipo de trabajo hacía ella para conseguir esa cantidad en un día? ¿Qué tan seguido lo hacía? Comillas. En ese momento, Staffan lo interrumpió. Ah, espera un momento. Eso no debería ser todo, Mizuke. Cierto, se me olvidaba. Usted mencionó que un informe se ha presentado. La destrucción de este informe requerirá una tarifa incluso si llegamos a un acuerdo. Por supuesto, Mizuke. Que no se te olvide esa parte. Staffan sonrió. Punto. Pero, no es nada. Sebastián se tragó sus palabras y sonrió. Mizuke inclinó su cabeza hacia Staffan y continuó su charla. Me disculpo por eso, Ebish-sama. De todas formas, la tarifa será de 1/3 de la compensación por lo que serán 100 piezas. En total, un costo de 500 piezas. He pagado dinero de vuelta cuando me la traje aquí. Ese dinero también está incluido. Comillas, ¿qué estás diciendo? Escuche bien, desde el momento en que usted estuvo de acuerdo con nuestro trato, nunca compró un esclavo. En otras palabras, el dinero involucrado en la transacción nunca existió. Probablemente lo dejó caído en alguna parte. Comillas. Esperaba que Sebastián simplemente fingiera que se le cayó un centenar de piezas de oro. Bueno, lo más probable es que ya hubieran tomado medidas. Punto. Sin embargo, el cuerpo de la joven aún no ha sanado por completo. Si intenta llevarla con ustedes ahora, ella puede sufrir una recaída. También hay una posibilidad de que ella pueda perder su vida en los tratamientos a seguir. Creo que sería más seguro para que se quede con nosotros por el momento. Los ojos de Mizuke brillaron extrañamente. Al darse cuenta de su cambio, Sebastián sabía que había cometido un error. Él había revelado que Tsuare era importante para él. Por supuesto, tienes razón. Si muere, entonces sería obviamente nosotros los que tengamos que pagar. Entonces, ¿qué tal si nos presta a la dueña de esta casa hasta que termine su tratamiento? Comillas. Oh, esa es una idea espléndida. No hace falta decir que ella deba hacer el trabajo del que se encargaba Tsuare. Comillas. La sonrisa que cubre a la cara de Staffan estaba claramente llena de lujuria. Era porque ya se estaba imaginando a Solution desnuda en su mente. La sonrisa de Sebastián desapareció y puso una expresión seria. Aunque Mizuke probablemente estaba bromeando, sin duda su idea era presionar a Sebastián para que mostrara un punto débil. Desde el momento en que él dejó en claro que valoraba a Tsuare, había la posibilidad de que este incidente problemático se volviera más grande frente a sus ojos. Comillas. ¿Acaso no es demasiado avaricioso por un simple problema? Ridículo. El rostro de Staffan quedó teñido de ira mientras gritaba en voz alta. Al igual que un cerdo en una masacre, Sebastián se quedó pensando en silencio mientras observaba a Staffan. Comillas, ¿qué quieres decir con codicioso? Todo esto nace de mi corazón que solo desea salvaguardar la ley según lo establecido por la estimada princesa Renner.
¿Cómo te atreves a ser tan irrespetuoso? Comillas. Tranquilo, tranquilo, cálmate, Ebish-sama. Tan pronto como Mizuke intervino, el Staffan enfurecido controló inmediatamente su temperamento. Ese repentino cambio sugirió que su ira no era auténtica, solamente era una táctica para parecer más amenazador. Incluso su actuación es torpe. Sebastián pensaba esto, pero aún así, Mizuke, Ebish-sama, puesto que ya dijimos todo lo que hemos venido a decir, ¿qué hay sobre volver en 2 días para escuchar su respuesta? Está bien, Sebastián-san, comillas, sí entiendo. Con eso, la discusión había terminado. Sebastián los vio retirarse. Como el último en salir, Mizuke sonrió y dijo unas palabras a Sebastián, pero debo agradecer realmente a esa prostituta. Nunca esperé que una mercancía que estaba a punto de ser asesinada sea capaz de poner un huevo de oro, o eso dicen. Dejando detrás esas palabras, la puerta se cerró con una fuerte explosión. Sebastián siguió mirando a la puerta, como si fuera invisible. Su rostro estaba en calma, sin mostrar ninguna emoción en particular. Sin embargo, algo estaba claramente presente en lo profundo de sus pupilas. Estaba enfadado. No, una palabra tan simple no podía describir con exactitud lo que estaba sintiendo. Furia, enojo, sería más apropiado. La razón de que Mizuke mostrara sus verdaderas intenciones cuando saliera, era porque había bloqueado todas las vías de escape, por lo tanto Sebastián no tenía forma de responder, su propia victoria estaba asegurada. Solution, muéstrate. En respuesta a su voz, Solution emergió como el agua de las sombras. Ella había usado una habilidad de su clase de asesino para fundirse con las sombras. Supongo que has oído nuestra conversación. Las palabras Sebastián no eran más que una confirmación. Solution asintió con la cabeza, como si ni siquiera necesitara decirlo. Entonces, ¿qué estás planeando hacer, Sebas-sama? No podía responder a su pregunta de inmediato. Su falta de una respuesta trajo una mirada fría de Solution. Comillas, ¿va a entregar el ser humano y terminar con el asunto? Dudo que el problema se resuelva de esa manera. Comillas, ¿es eso así? Si mostramos una debilidad luego vendrán más. Pertenecen a esa clase. El problema no se resolverá incluso si tuviéramos que entregar a Tsuare a ellos. El problema más grande es la cantidad de información que podrían extraer de nosotros al investigar. Aunque llegamos a la capital disfrazados de comerciantes, si buscaran más profundo encontrarían ciertas cosas y sabrían que nuestras identidades son falsas. Entonces, ¿qué piensas hacer? No lo sé. Voy a salir a la calle para pasear y pensar en ello. Sebastián abrió la puerta y salió. Solution en silencio observaba cómo la espalda de Sebastián se alejaba. Absurdo. Si él no hubiera traído a esa humana con él, nunca se habría producido esta serie de incidentes. Con eso dicho, eso estaba en el pasado. Lo importante era qué hacer de ahora en adelante. Como subordinada de Sebastián, ella no debe actuar de manera arbitraria sin tener en cuenta las palabras de su superior. Sin embargo, parecía que no hacer nada y dejar la situación tal como está sería más peligroso. Si nuestro superior estuviera aquí, nos ordenaría movilizarnos como las Pléyades, entonces nosotros no tendríamos ningún problema. Ella vaciló hasta el punto de ser excesivo. Finalmente, encontró su determinación y abrió su mano izquierda. Un pergamino apareció de su mano, como si estuviera subiendo a la superficie. Era un pergamino que había estado almacenando en su cuerpo hasta ahora. Actualmente, gracias a los esfuerzos de Demiurge, era el día en que la producción en serie de pergaminos de bajo rango se repartía. Sin embargo, ese no era el caso. Solution volvió a concentrarse en el tema y, como tal, este pergamino, mensaje, se le había dado a ella solo para emergencias. Solution había decidido que la actual situación los requería. Abrió el pergamino y activó la magia contenida dentro. El pergamino fue reducido a cenizas y desapareció cuando tocó el suelo. Al activarse la magia, Solution sentía algo así como una cadena conectándola con su objetivo y habló. Comillas, Ain-sama, ¿eres Solution? ¿Qué sucede? Al ver que se ha puesto en contacto conmigo, ¿es una emergencia? Sí. Por un instante, Solution se quedó en silencio. Ese tiempo era por su pensamiento y su lealtad hacia Sebastián, teniendo en cuenta la posibilidad de que todo era por su incomprensión. Sin embargo,
Su lealtad hacia Ainz era más fuerte que todo, y aunque tenían que actuar siempre en interés de Nazarick, de los 41 seres supremos, se podría decir que en la situación actual Sebastián había ignorado ese credo. Por esta razón, ella abrió la boca para escuchar el juicio de su amo. Hay una posibilidad de que Sebas-sama nos haya traicionado. Espere, no hay manera. HRRMPH, suficiente de bromas. Solution deja pronunciar tales palabras sin pruebas es inexcusable. ¿Tienes alguna prueba? Sí, aunque no es suficiente para ser llamada una prueba contundente. Final del capítulo 2. Final del episodio. Oh, no me lo puedo creer, Sebas tiene un gran dilema que resolver. Espero hayan disfrutado de este gran capítulo, nos vemos en el siguiente.